All that I could say was yeah, 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 yeah. All that I could say was. Capítulo 18 Averno. Se dice que cada individuo nace con un destino escrito, el cual es volátil si uno mismo lo desea. Pero, el inefable hado del héroe lo garrotea sin piedad, lo despedaza, lo maltrata a tal punto que desconoce toda esperanza. Así lo sentía Izuku, un escarmiento por el egoísmo de abandonar toda responsabilidad por el dolor de una pérdida. Y ahora, era peor. El joven héroe era impulsado a velocidad. Rodaba en el suelo, aullaba de dolor. Jadeaba, intentando respirar hasta el más corto oxígeno que sus pulmones capturaban. Sus heridas sangraban, los moretones, evidencia del escarmiento, la zona superior de su traje había desaparecido, arrancado con crueldad. Se levantaba con dificultad, mirando con seriedad una polvareda. Una figura se mostraba, la sombra se revelaba, y que sonreía con locura. La mirada perdida, hundida en la hostilidad, por aquel héroe que le generaba asco. Sí, aquel gesto, alteraba a Midoriya. Te mataré, juro que te mataré, Deku. Izuku no respondió, su tiempo de alivio lo utilizaba para respirar. Lo que ahora tenía enfrente era su mayor reto de supervivencia, y tal vez el que probará su valía como un héroe digno ante el mundo, como alguna vez lo fue su maestro. ¿Cómo es posible? Pero estaba paralizado, sí, no comprendía cómo su enemigo se volvió tan fuerte, después de ese terrible ataque que le propinó. Como si el villano hubiera hecho un pacto con el diablo. Salido de aquel cráter, Iron Reaper estaba de pie frente a Deku, sonriendo, con dificultad. La sangre empapaba lo que le quedaba de su traje, se veía su cuerpo muy lastimado, lacerado, y aún así estaba con ansias por seguir luchando. La sorpresa del héroe era evidente. Es imposible, tu cuerpo no debería tener más energía para luchar. Sick. ¿Acaso, pensaste que habías ganado? Kuroko caminaba con lentitud. Con la cantidad de hierro que has usado, no deberías estar parado. Tienes razón, Sig, mi cuerpo está sumamente dañado, y ahora, se podría decir. Escupía algo de sangre. No, mi deseo por matarte, me tendrá de pie siempre. El asesino se empecinó con su andar, pasos lentos, determinados, su sed de sangre era mayor que su razón. Deku no comprendía la sensación masoquista de su rival. Era insoportable. No seas imbécil, si sigues esforzándote, morirás. ¿Y eso, Sig, no te gustaría? ¿O disfrutas, lastimarme? Kuroko, de forma burlona muestra su mano, aquella con su dedo dislocado, el recuerdo doloroso que Midoriya le dejó por su ofensa contra Urabiti. Sí, Deku, no lo he olvidado. Apretó su puño. Izuku lo miraba ofuscado, tenía razón, la vida de Iron Reaper le interesaba poco, ¿así debe pensar un héroe? Su reflexión radical luchaba contra su ética profesional. Aunque mi rencor por ti sea mayor que cualquier cosa, no puedo permitir que alguien que necesite ayuda sea ignorado, soy un héroe, esa es mi labor. Si tú no te detienes, entonces. ¿Me golpearás? Sí, esa es la solución. Eres tan predecible, héroe de porquería. Tu moralidad, tu nobleza, tus ansias, de verte como un símbolo de admiración, me dan asco. Sig, no eres más que un reemplazo de anteriores como tú, y con el tiempo, solo serás un recuerdo, una simple mancha en la historia. De forma abrupta el villano tosió, su estado empeoraba más. Pero, seguía balbuceando. Aunque, sabes, Sig, me es entretenido escuchar que te preocupas por mí, Sig, así que, te quitaré la inquietud. Kuroko lleva su brazo a una bolsa que tenía colgado a su cintura, de ella saca algo que parecía una inyección, lista para ser usada. Mientras la risa del nefasto asesino se manifestaba, vuelve a mirar a Deku, quien solo observaba la escena, con incertidumbre. ¿Sig listo, para continuar? Y se lo inocula en el pecho, cerca de su corazón, sin restricción, estoico. Su simple sonrisa se vuelve una carcajada molesta, mientras la sustancia contenida se introduce en su herido cuerpo. Quien es llamado el mejor héroe de la nueva generación no lograba salir de su asombro, por su error la amenaza era mayor. La confianza lo llevó a no tener en cuenta que su enemigo se había preparado para enfrentarlo, incluso, colocando su vida en juego. Solo le importaba la victoria. Kuroko siempre estuvo listo para morir, pero no hoy. De la risa enferma a los gritos, aullidos desesperados como si un ataque de suplicio lo consumiera. Iron Reaper lanzaba el inyectable lejos, se sostenía el pecho con ambas manos. La saliva caía de su boca de forma abrupta, estaba en un estado irracional. Parecía una fiera consumida por la rabia.
Izuku no dejaba de mirarlo, su cuerpo no respondía, la actitud bestial de su rival lo dejó petrificado. Kuroko levanta su mirada perdida al cielo, su agitación y alaridos aumentaron, pero sin mostrar fatiga alguna. Lo que se introdujo en su cuerpo no le dañaba, más bien lo fortalecía. Los gritos cesaron, y la bulliciosa carcajada regresó. El héroe estaba atónito, era como si el bellaco se hubiera recuperado. La risa cesó, y el bellaco posó sus ojos en Deku. Ahora, me siento mejor. Tronaba su cuello. ¿Qué sucedió? El herido Izuku no entendía lo que veía. Hace un momento estaba en estado crítico, y ahora, se puede parar sin dificultad. Así es, héroe, mis energías han regresado, al igual que la fuerza para matarte. Tronaba sus dedos. Miraba sus manos con entusiasmo, se sentía renacido, pero su cuerpo no dejaba de divisarse magulladuras. Entonces, ¿por qué estaba tan seguro ahora de su fuerza? Esa pregunta no dejaba de deambular en la mente de Midoriya. De inmediato, Kuroko retomó la palabra. Bien, reanudemos la lucha. Algo pasaba con Iron Reaper, su cuerpo comenzaba a tener un aspecto distinto. De sus heridas ensangrentadas, un líquido viscoso y gris brotó, y comenzó a rodearlo. El propio hierro que usa para activar su Kirk, estaba siendo su cubierta, su nuevo traje. No mostraba intranquilidad, ni mucho menos agitación, solo estaba ahí mirando a Deku con una sonrisa macabra, mientras su cuerpo era envuelto por el elemento químico. Aquellos ojos penetrantes de Kuroko paralizaron al héroe. Ahora verás, la evolución de mi poder. El hierro cubría por completo al endemoniado villano con ojos demenciales. El líquido viscoso se moldeaba hasta lograr la rigidez del metal, envolviendo su ser de pies a cabeza, dejando solo un pequeño espacio de su rostro al descubierto para que éste pudiera hablar y respirar. Al terminar, se descubre lo que ahora era un grave problema para el joven héroe, una armadura sólida. Deku habló intranquilo. No es posible, ¿qué tenía ese Inject? Se detiene un momento, se había dado cuenta de ello. Sacarosa de hierro, ¿es lo que has usado? Es un milagro médico contra la anemia, ¿no lo crees? Afirmó el villano. Es imposible, ese producto no puede otorgar la cantidad de hierro para que puedas crear un traje como ese, ¿no tiene? Uno alterado sí, héroe. Apretaba su puño. Y te lo demostraré. Raudamente Kuroko se lanza contra Izuku, propinando un puñetazo en su abdomen, quien perdía el aliento por tal golpe. Ahora. Un nuevo impacto es propinado en el rostro del héroe. Se siente bien este poder. Violentamente fue enviado lejos del asesino, cayendo bruscamente. El joven héroe trataba de levantarse, pero le costaba. Sick. Su velocidad es abrumadora. Se tocaba el abdomen dañado. Además, sus golpes son más fuertes, sigue con ese traje. Sus anteriores heridas sangraban, su estado no era el mejor. Había pensado en diversas maneras para torturarte en esa cárcel donde me pudría. Iron Reaper se acercaba pausadamente a Deku, quería disfrutar del momento. Y en todos siempre se me cruzó la idea de darte una paliza. El villano, ya cerca de Izuku, trata de volver a golpearlo, pero la rápida reacción de este evita el impacto lanzándose a un costado. Lo esquiva por poco, las heridas y la agitación ralentizaban su movimiento. Sabía que ahora debía ser preciso en sus ataques. Agachado en el suelo, Deku activa su Kirk y se avienta contra Kuroko. Le somete un golpe certero en el rostro cubierto, pero el impacto no provocó ni una pizca de dolor en el villano, su sonrisa evidenciaba el fútil intento de Midoriya. No puedo creerlo. Su brazo temblaba. ¿Sorprendido? Kuroko sujeta con fuerza aquella extremidad de Izuku. Te dejaré aún más anonadado. Iron Reaper arrastra al héroe y vuelve a golpearlo en el abdomen. Con su mano sujetando el brazo de Deku, lo levanta bruscamente, y con vehemencia azota el cuerpo de su adversario contra el piso. Aquellos gritos de dolor, sonoros incluso en el inframundo, eran el testimonio de la tortura ejercida por el villano. Pero no terminó ahí. Con gran rebeldía, Kuroko atina a sujetar del traje a Deku, y de forma violenta lo levanta, solo para ejecutar un rodillazo en el torso del malherido héroe, soltándolo. Pero, aún con el golpe efectuado por su rival, Izuku lograba quedar de pie. ¿Qué? Mi turno. Impregna con su Kirk su cuerpo, y de forma veloz se acerca a su enemigo, ejecutando una diversidad de golpes. Kuroko solo se cubría con sus brazos metálicos ante la rapidez que éste ejercía sobre él. Diferentes puñetazos, los cuales hacían retroceder al villano. Un topetazo más brusco le somete retrocediendo más al bellaco. Eso es todo lo que... Había perdido de vista al héroe por un corto momento. ¿Cómo? Detroit.
Deku se había colocado a su espalda, Kuroko se había confiado mucho. Smash. El furibundo ataque de Izuku desplazó por los aires a Iron Reaper. Unas columnas cercanas son derrumbadas por el estruendoso impacto del villano, y que cubrió de escombros al desdichado al final. Deku esperaba que eso bastara para derribar a su rival, pero dentro de él sentía que no sería así. Jadeaba, se tomaba el hombro herido, respiraba profundo, tratando de volver en sí. Su debilidad le llevó a soltar sus músculos, sentía alivio, y nuevamente la intranquilidad volvió. La parte superior de aquella pila de escombros fue expulsada, un puño se erguía de entre ellos. Efectivamente, no bastó. Maldición, se lamentaba. Eso, sí dolió. Se quitaba el resto de escombros de su hombro con la mano, muestra de burla para el héroe. Pero, deberás esforzarte más. Kuroko da un gran salto en dirección a Deku. Igualmente, el valiente héroe se lanza contra su adversario, siempre envuelto por su heredado poder. En esos instantes la velocidad era un factor imperante, ambos lo compartían, aquella demostración de agilidad lograba abrumar a cualquiera. Sus puños impactaron mutuamente, liberando un soplido de viento violento, que incluso cada desperdicio a su alrededor era levantado por el pequeño sismo producto del choque. Se miraban con determinación, odio, mientras sus puños extendidos luchaban en una prueba de fuerza. Enfáticos, retroceden en su accionar, y vuelven a la carga con férreos golpes, tratando de debilitar el entusiasmo del otro por ver al enemigo vencido. Pero, la lucha era desigual, un cuerpo cubierto por un metal sólido, permitía mayor resistencia que el simple y fornido de su rival. Los topetazos dolían más para el héroe, sentía como si fuera golpeado por un martillo. Aquellos puños de hierro, eran un gran problema. Y eso lo sabía Kuroko. ¿Qué sucede? ¿No puedes seguirme el paso? Ciérrala. Un golpe directo a su rostro cayó al héroe. Le hizo escupir algo de sangre. Veamos cuánto más resistes. Iron Reaper aumentó el tamaño de sus puños metálicos, y de forma enérgica propinó un sinnúmero de golpes en el abdomen de Izuku, quien solo podía soportarlos, no podía hacer mucho con su cuerpo dañado. Vamos, ¿acaso no eres el mejor de todos los héroes? Midoriya intentó propinarle un férreo derechazo en el rostro de su rival con su kirk, pero la agilidad sobrehumana de Kuroko evitó la agresión del héroe. Sujetó su cuello con su brazo, y con su inmensa fuerza lo levanta para hacerlo caer de forma estrepitosa. El grito de Izuku fue inmenso, tanto que bloqueó su atención. Kuroko había dado un salto, y de forma frenética le propina un duro pisotón en su pecho, hundiendo su cuerpo. Esta vez su aullido fue largo, no cualquier podía soportar un embiste tan cruel. Y más aún cuando era sometido a un horrible castigo. Iron Reaper reía, disfrutaba de la situación, pisoteaba su rostro, como si de un cigarro se tratara. Tenía a sus pies al máximo héroe de la nueva generación, el rival que dañó su dedo hace unos años atrás. No sabes cuánto he añorado este momento, ver tu patético cuerpo derribado, cubierto por tu propia sangre, sufriendo. Respiraba hondo el villano. Y por fin puedo cumplirlo. Aumentaba la presión. Pero, la celebración de Kuroko se apaciguó, quita su pie de la cara de Deku, mostrando su tétrica sonrisa. ¿Sabes cuánto sufrí cuando me rompiste el dedo? Midoriya no podía responder, el dolor se lo impedía. Te lo demostraré. Inesperadamente, el pie metálico de Iron Reaper aplasta con brutalidad la mano derecha de Deku, fracturando su muñeca. La brutal escena fue opacada por el intenso sufrimiento que el héroe develó con su grito. Era, como si el propio infierno lo torturara. El otro seguía en su carnaval. Sí, así sentía la agonía, con cada maldito minuto de sufrimiento no dejaba de blasfemar tu nombre, juré que algún día te haría pasar por lo mismo, te haría desear morir. Miraba con odio al héroe. Y aún, no me siento satisfecho. El asesino sometió a intensos pisotones el pecho de Izuku. No paraba de hacerlo, deseaba hundirle el torso con ese ataque, mientras reía, su crueldad había sobrepasado toda razón humana, solo un demonio disfrutaría de tan repugnante acto. Paró. Tal vez por piedad, o solo por simple goce. La respiración de Midoriya se quebraba, le costaba llenar sus pulmones. Kuroko, contento después de tan macabro ataque, descansaba. Estaba agitado, pero con ansias de continuar con el castigo. De improviso nuevamente pisa el rostro del héroe. ¿Lo sientes? ¿Sientes el dolor que sufrí? El villano muestra su rostro completo. Es extraño, pero a mí me causa placer. Retira su pie, solo para sujetar la cabeza de Deku con una sola mano. La muestra de poder era impresionante. El héroe no podía hacer algo, la impotencia del dolor no le permitía defenderse.
Aún quiero verte sufrir. Con fuerza bruta, Iron Reaper lanza a Izuku hacia un edificio en construcción. Por su altura, hubiera sido la sede principal de la compañía. Ahora, solo era una torre abandonada de gran tamaño, un babel insignificante para la batalla desatada. El joven gritaba de desesperación, incapaz de evitarlo ante la abrumadora destreza del asesino. Y con el temor de no poder vencerlo. A toda veloz llega al último piso de aquella edificación de 8 plantas, destrozando una de las paredes, cayendo de forma violenta. Rodó por unos momentos, solo para terminar boca arriba, jadeando. Su muñeca rota, se le volvió un estorbo cuando intentaba ponerse de pie. Se lo sujetaba con dificultad, debía soportar, seguir luchando. Poco a poco se levantaba, gotas de sangre manchaban el piso, se combinaba con el sudor, jadeaba. Su mente incluso lo confundía. ¿Cómo, Sig, puede ser tan fuerte? Sostenía su brazo derecho, tratando de buscar alivio. Si no hago algo, él. Sí, te mataré. Rápido, siguió con sus ojos la voz de su agresor, lo alteró. Pero no sin antes divertirme. Apretaba con dureza su puño. El héroe, ya de pie, se prepara para luchar, se tambaleaba, le costaba estar erguido. Kuroko se carcajeaba. ¿Piensas que puedes enfrentarme? Había escuchado que eres obstinado, pero no estúpido, sabía que se habían equivocado. Un héroe, Sig, no lo piensa, solo actúa. Y esa estupidez te llevará al infierno. El villano separa sus brazos, estos se modificaban. Aquellas cuchillas temibles volvieron a aparecer, pero esta vez su tamaño era mayor. No escatimaba en poder, quería demostrar quién de los dos era el mejor. Un sonido se produce al cruzar ambas armas, solo para generar miedo en el debilitado héroe. Con soberbia arremete contra él. Primer intento, Deku salta a un costado, esquiva con audacia el ataque. Ambas cuchillas se impregnan en el piso. Eso lo aprovecha el héroe que, cubierto de poder, golpea al villano en el rostro con su mano sana. Daba todo de sí. Segundo intento, Kuroko estaba molesto. Por el impacto sus armas se liberan, y en un rápido movimiento trata de decapitarlo, solo logra cortarle unos cabellos. Eso era lo bueno de su Kirk, su velocidad aumentaba, una perfecta habilidad para una lucha cuerpo a cuerpo. 2 efectivos puñetazos del joven en el protegido abdomen de su rival, luego, una certera patada. Las emanaciones de energía del One for All revoloteaban en Izuku, dejando resto de este mientras el bellaco era alejado. Aún con un brazo dañado, Deku era un gran luchador. Tercer intento, ya estaba harto. Quería destazarlo. Basta. Acabaré contigo. Su ferocidad podía asustar a cualquiera. Generar desasosiego. Ser consumido. Por la duda. Pero no en él, no en el nuevo símbolo de la paz. Se agacha ante el ataque de Kuroko, y con gran maestría le propina un golpe en su quijada descubierta. El asesino, ya en el aire, solo podía ver con enfado la reacción de su rival, quien ahora, con aquel brazo cuyas heridas tenía, había saltado para impactarle un codazo. Con todo arrojo, con gran ímpetu, y un enojo declarado, cae aparatosamente con él, un ataque que hizo escupir saliva al desdichado asesino. Uno que, debajo de ellos, destruye el piso. La prueba contundente de la eficaz arremetida de Izuku. El héroe se levanta dolorido, pero, satisfecho por su acción. No era la primera vez que lo escucho, Kuroko. Estaba derribado, el villano no se movía. El héroe camina un poco, y se arrima a un costado para descansar, se lo merecía. Usar 69% del poder en mi estado, es complicado. Respiraba profundamente, tratando de recuperar el aliento. Pero, al parecer funcionó. Volvía a levantarse, siempre cuidando de no causarle más dolor a su muñeca rota. No era fácil, pero nada le impedía tratar. Estando de pie vuelve a inhalar, y luego, calmando su resoplar acelerado, levanta su mirada para volver a constatar el resultado de su batalla. Kemi, debo ir a ver cómo está. Camino unos cuantos metros, dando la espalda a su rival. Solo para sentir el dolor y ardor en su espalda. El grito de Izuku fue aterrador, como si su alma hubiera sido desgarrada vilmente. Su sangre empañaba su corta victoria. Te dije, que ella solo es un estorbo. La sonrisa maquiavélica de Iron Reaper, el complemento perfecto para tal macabra escena. Su dorso había sido cortada con crueldad. Deku caía exponiendo su nueva herida, pero aún se mantenía en este mundo. Increíble, tal parece que la masa muscular de tu espalda impidió que tocara tus pulmones. ¿Cómo es posible? Sigue. Deku solo podía verlo de reojo. ¿Acaso crees que eres el único que sabe elaborar planes?
Andaba hacia Izuku, pisaba su corte, sufría el magullado héroe. Solo tenía que hacerte pensar que habías ganado, y funcionó. Presionaba más la herida. Y pensar que cometiste el mismo error antes. Tenía razón, se había confiado demasiado, un grave fallo en su profesión. Pero, debo admitir que ese golpe en la quijada, sí que dolió. Te felicito, héroe Deku. Vete, al infierno. Vuelve a ser pisado su herida con agresividad. Debes aprender. Reiteraba su ataque varias veces. Modales. Sus brazos volvieron a la normalidad. Gozaba de su tortura, tanto que decidió parar. Se retiró de Izuku. Se acercó a una pila de sacos de cemento y se sentó en ellos. Miraba con seriedad al héroe, este también. Por unos momentos solo se le quedó observando, como si estuviera buscando algo. Colocó su mano en su boca, cubriéndola. Hizo un gesto, mirando el suelo, y después reía. De forma jocosa su risotada cubría todo el lugar. Golpeaba su muslo izquierdo, como si le hubieran contado un chiste. No dejaba de carcajearse, como un demente. Izuku estaba anonadado. Luego, la risa paró, respiró con apuro, luego pausado. Volvió a levantar su cabeza y miró nuevamente al héroe. Sus ojos mostraban a un ser desquiciado. ¿Sabes? Me costó mucho poder lograr todo esto. Se paró y comenzó a caminar de un lado a otro. Lo planifiqué todo con cuidado. Cada paso, hasta el más minucioso punto del plan. Mierda, qué divertidos momentos en la cárcel. Miró, sus ojos se volvieron a cubrir de locura. Y sonrió. Mandar a esos inútiles a matarte solo para conocer más tu estilo de pelea, vigilarte a cada minuto para ver lo que te gustaba hacer, respirar en tu nuca para pensar en cómo hacerte sufrir, me llenaba de placer. Se cubría su rostro con su mano. Escapar del tártaro no fue fácil, pero sí emocionante. Más aún, cuando pintaba de rojo carmesí los pisos. Robar para conseguir el dinero suficiente y así elaborar un químico que me diera la ventaja, qué fantástico placer. Su caminar era errático, guiado por su rota mente. Todo para que vieras, cómo tu mundo se desplomaba a pedazos. Raudo, se acercó al héroe, le sostiene de la cabellera y bruscamente lo levanta. A pedazos, héroe de mierda. Y asesta un fuerte golpe en el rostro de Izuku. El héroe cae boca arriba, aullando su dolor. Me hiciste desperdiciar mucho tiempo de mi vida, infeliz. Pero, todo tiene arreglo, sí, todo tiene arreglo, tiene arreglo. Balbuceaba. Su risa alocada volvió, se retorcía en ella. Qué hermosa es la vida. Deku trataba de sostenerse en una columna cercana a él, poco a poco recostaba su dañada espalda, solo para mirar la demencial sonrisa de Kuroko. En un acto de valor, le refuta su último comentario. Sick. Ser un loco asesino, no es vida. Iron Reaper lo mira con enfado. ¿Qué has dicho? Tus manos manchadas de sangre, solo es muestra, de tu enferma mente. El cansancio y dolor no le permitían hablar con comodidad. ¿Crees que eso, te da poder? ¿Te hace invencible? Sí, no eres diferente de aquellos a los que enfrenté antes, todos con pensamientos retorcidos, vagas ideas y sobre todo, errados. Tú no eres distinto ni del propio All for One. Una risotada somera muestra Kuroko. Admito que ese sujeto era el mejor de entre todos los de nuestra clase, pero al final también fue derrotado. Eso, me hace diferente. ¿De diferente? Yo, por lo menos, sé lo que quiero. Demostrar que la esperanza solo es una mera fantasía. ¿A qué te refieres? Ustedes, héroes, le entregan a la gente la promesa de un mundo mejor, haciéndoles creer en sus palabras, y el falso optimismo de sus sonrisas. ¿Pero qué bien han hecho? Cada vez hay más como yo, que solo quieren divertirse. ¿Llamas al asesinato diversión? Solo eres un infeliz orate. Uno alegre. La moza enojó a Deku, pero él solo se concentraba en ponerse de pie. La sangre teñía la parte inferior de su traje, su respiración era aún más complicada. Estaba agotado por la pérdida del líquido vital, y para empeorar las cosas, Kuroko estaba preparado para cualquier movimiento que lo amenazara. Pero su boca, estaba lista para luchar. Nosotros, no les damos esperanza. ¿Ah? Su sorpresa era justificable, ese comentario viniendo de él, era extraño. Es imposible, darles algo que los héroes no tenemos, es ridículo incluso si lo pensamos. No trates de enga. No es mentira. Iron Reaper se quedó callado. Nuestro trabajo, no es dar esperanza, sino una lección. Tú solo has visto lo superficial de nuestra labor. ¿Cómo dices? Bramó el villano. Enseñamos, a moldear un futuro, mejor para los que vendrán. Inhalaba para poder continuar.
Y ellos, los más pequeños, deberán cargar con la responsabilidad de construir una sociedad mejor, igualitaria y de paz. Eso es lo que yo hago cuando les doy una sonrisa, Kuroko. La firme mirada de Deku paralizó a su enemigo. El bellaco se le quedó mirando. Atónito con su explicación, no decía palabra alguna, pero sí renegaba. Colocó su mano derecha en su rostro, y comenzó a reír. La fuerza de la risotada aumentaba, a punto de ensordecer a su rival. Midoriya solo trataba de mantenerse en pie. ¿Quieres paz sin derramar sangre? Eso es imposible. Continuaba su risa. Sé que no es fácil, pero si por lo menos uno comienza a hacerlo, otros lo seguirán. O morirá en el intento. Por favor, deja de ser ingenuo, todo tu esfuerzo es en vano, nada cambiará, y lo mejor de todo, con tu muerte, todo empeorará. No importa si yo caigo, porque otro tomará mi lugar, y mientras eso exista, tú, jamás ganarás, eso te lo prometo. Una sonrisa llena de esperanza, aquella con la que alguna vez lo encandiló al héroe que admiró, y que lo llevó a luchar para volverse uno, y el mejor. Iron Reaper estaba enfadado. Basta de cháchara. Harto de escucharlo de dos brincos, Kuroko golpea el rostro de Deku, haciendo que la columna detrás de este sea destruida. Pero el villano no se quedó satisfecho con eso. Impregnado su ki de hierro en sus manos, mantenía el ritmo de golpes sobre el héroe, quien, cubriéndose, solo trataba de soportarlos. Aumentaba la agresividad, un codazo a un costado de su torso lo hizo tambalearse, pero seguía de pie. Un giro, una patada de Iron Reaper a un costado de su abdomen, se mantenía erguido, firme, decidido a seguir colocando la otra mejilla. Era duro soportarlo, pero sabía que debía hacerlo. Tenía fe. ¿Enseñanza? ¿Futuro? Son solo palabras vacías cuando quien las dice no hace algo para defenderlas. No, cuando aún te mantienes de pie. Se cubría con su brazo sano su faz. Enfurecía más a Kuroko. Te quitaré toda esperanza. El tiempo parecía ralentizarse cuando el héroe miraba a quien le quitó la vida a Ochako. Aquel que le arrebató lo que tanto amó, y que incluso lo hizo renunciar de su labor como héroe por el dolor de la pérdida. Deku se balanceaba, el villano arremetía. El embelesado ataque del asesino estaba listo para arrancar el corazón del héroe. Su brazo, armado por su cuchilla, estaba destinada a callar el clamor de su rival. Izuku ya no podía continuar con su farsa. La muerte lo reclamaba. Pero su sonrisa la espantaba. Envalentonado, cubre su cuerpo por aquel poder heredado. Los vestigios de energía de sus antiguas batallas lo acompañaban, reclamaban seguir luchando, su mirada, rodeada por su Kirk, revelaron el estruendo de su alma. Aquella mentira de solo poder soportar los golpes, la sensación de estar perdiendo las ganas de continuar, el agobio que le impedía luchar, no eran obstáculo alguno. Estaba listo. Su muñeca rota no le importaba. La gran herida de su espalda, ensangrentada, no lo angustiaba. Su hombro dañado dejó de ser una preocupación. Era como si el One for All le permitiera ocultar todo dolor, aumentaba su adrenalina, lo volvió inmune a su sufrimiento. Su objetivo, vencer al asesino de Urabiti, su primer amor. Extiende su puño, esquivando a su enemigo, y le impacta su puño en el rostro, cubierto por su armadura. Lo hace retroceder. Su velocidad aumentó, y de un grito solemne vuelve a propinarle diferentes ataques. Desgraciado. Kuroko era quien ahora soportaba los ataques, pero no por mucho. La reacción del villano fue rápida. Contrarrestó los de Izuku en poco tiempo, devolviendo los puñetazos. Cada golpe dado, ambos eran afectados por los de su rival. Ya era difícil poder apreciar los impactos de sus topetazos. El asesino sale volando de la escena por el fuerte golpe de Izuku, siendo parado por una de las paredes del edificio. Izuku salta y propina un rodillazo en el plexo del villano, destruyendo el único sustento que lo mantenía estabilizado. El héroe, envuelto por su poder, sigue con su marcha, pero es detenido por una fuerte patada que el bellaco preparó una vez su rival estuviera cerca. El adolorido joven arrastra sus pies para frenar. Kuroko quería tomar la ventaja, en un intento por clavar su cuchilla, queda atrapado en un muro. Deku solo atina a propinarle un codazo. Maldita sea. ¿Por qué no caes? ¿Qué te permite seguir luchando? Escupía su sangre. Mi verdadero Kirk, mi corazón. Cierra el hocico. El brazo del asesino se transforma en un mazo, golpeando al héroe quien trataba de continuar con sus ataques. Gracias a su brazo sano pudo evitar una mayor colisión, pero aún así el grito de dolor se hizo evidente.
Cuando el héroe quería retomar su envalentonado ataque, conectando un puñetazo, es sorprendido por enorme escudo de hierro que su enemigo fabricó para contrarrestar la arremetida. Su sonrisa dejó sin aliento a Midoriya. Basta de juegos, héroe. Levanta aquella protección y con rudeza conecta en el ser de Izuku. El gran impacto provoca que el héroe destruya varias paredes, rodando al final por inercia. El joven estaba agitado y sumamente dañado. Pero aún quería continuar. Cualquier otro héroe se hubiera rendido, dejado que su suerte decidiera lo que le aconteciere, pero, a diferentes de otros, Deku deseaba ganar, no por él, sino porque había otros que deseaban verlo nuevamente. Además, deseaba ver aquella sonrisa que lo encandiló, Kenly. Le era complicado levantarse, pero gracias a su Kirk, podía hacerlo. Cuando supe su rostro, su mirada se cubrió de sorpresa. Kuroko estaba cerca de él. ¿Todavía quieres seguir? De improviso Iron Reaper lo abrazó con crueldad, uniendo ambos brazos por el metal. Y con la maldad que lo caracterizaba, presionaba al héroe tratando de romperle la espalda. Disfrutaba ver la cara de sufrimiento de su enemigo. El incesante grito de Deku era ensordecedor. Con tu muerte el futuro que pretendes proteger desaparecerá. Apretaba sus dientes, tanto así que se hacía daño. Solo pensaba en acabar con él. Salúdame a la perra de Urabiti de mi parte. Ese comentario enfadó a Izuku. El iracundo héroe no podía soportar cómo aquel miserable podía atreverse a ofender a la mujer que le otorgó esperanza para lograr sus sueños, aquella que, en la escuela, fue la razón de tomar un apodo nefasto como nombre de héroe. Alguien que también lo motivó a ser el mejor. Un cabezazo, lleno de odio y resentimiento, de sed de venganza. Tan fuerte fue el impacto que logró liberar a Izuku, pero con el saldo negativo de tener una nueva herida, ahora en su cráneo. Mientras tanto, Kuroko, aún protegido por su casco, no pudo soportar el golpe, siendo fragmentado, y con ello el brote de sangre que caía en su rostro. El aturdido villano no podía atacar a Deku, su visión era borrosa. La de Midoriya apenas. Te lo dije, bastardo. Apretaba sus dientes de cólera. Nunca más te atrevas a mencionarla. ¿Y qué crees que puedes hacer para evitarlo, maldito pedazo de mierda? Lo necesario, así sea mi vida. El amenazador aullido de Izuku desencadenó su poder. Ya no eran simples vistazos de rayos, estos producían roturas en el piso, y el brinco de los pedazos de escombros de los alrededores. Hasta el propio viento que los rodeaba era azotado por el abrumador poder de Deku. Kuroko estaba anonadado. ¿Pero cómo? Con su cuerpo destrozado no debería tener esta cantidad de energía, no podía comprenderlo, era inaudito para él, pero lo estaba viendo, era testigo de tal hazaña. Temía. Es imposible, es imposible, es imposible. De sus manos fabrica pequeñas dagas, las cuales lanzó con fiereza contra el héroe. Un intento fútil, ninguna de aquellas armas filosas pudo tocar a su rival. Fueron desintegradas en lo que parecía una pared de rayos. La desesperación aumentó en el asesino. De inmediato pasa a formar una gran espada en su brazo derecho, casi de su tamaño. Y no duda en lanzarse hacia aquella escena de terror. No permitiré que continúes, te acabaré ahora. Salta, y con brutalidad apunta a la cabeza de Deku, pero como con sus anteriores armas, esta no logra ni siquiera tocar un cabello del héroe. Había sido destruida. Esto no puede estar sucediendo. Solo le quedó retroceder, por miedo. Pero, no se rendía. Seguía lanzando armas blancas, sin resultado positivo. Ahora el agitado era Kuroko, no sabía qué hacer ante aquella sofocante energía. ¿De dónde saca tanto poder? Miraba temeroso. De lo que tú careces, humanidad. El grito del símbolo de la paz, del mejor héroe de su generación, de quien fue alguna vez fue solo un chico sin Kirk, retumbó el edificio. Y con aplomo, se abalanza contra el asesino. No pudo verlo, solo hasta que éste conectó su puño a su abdomen. Saliva mezclada con sangre, era todo lo que su boca emanaba en ese momento de confusión. Y lo que generó mayor sorpresa en Kuroko, su armadura, en aquella zona afectada, había sido destruida. No, sigue, puede ser. Izuku vuelve a conectarle un fuerte puñetazo en la misma zona, para luego repetirlo por diferentes partes, múltiples topetazos. La velocidad con las que estos eran impactados dejaron divagando la mente de Iron Reaper en la nada, sus quejidos de dolor eran escuchados. Mi armadura, no debería ser rota. No le importaba que su hombro sangrara por el esfuerzo, o que su muñeca empeorará, ni mucho menos su espalda cortada. Nada de eso tenía relevancia, porque Deku estaba instigado por la ira a seguir con su lucha.
Sus ojos eran la muestra de ello, llenos de determinación, de la fuerza de aquellos que alguna vez le dieron la mano, y los que hoy se la dan. Kuroko no reaccionaba, no podía. De inmediato, Izuku conecta un golpe en el villano que manda a volar, pero la velocidad del héroe era tal que llegaba al lugar donde el cuerpo de su enemigo estaría, impactando en cada situación un nuevo ataque. Combinaba los puños, las patadas, los codazos, todos eran armas poderosas. Con su traje semidestruido, el villano trataba de reincorporarse, arrastrando sus pies. Deku apareció como fantasma para propinarle un golpe en su quijada, era hora de darle su castigo. De la venganza. Esto es por Kaji y Mizu. Los hermanos que comprendieron su error. Detroit Smash. El bellaco es disparado chocando contra distintas paredes, siendo detenida por la última, aquella que lo separaba de una caída mortal. Con movimiento raudo Izuku se prepara para su siguiente ataque. Esto es por Kenny. Su nuevo amor, la razón que hoy lo mantiene luchando. Manchester Smash. Un puntapié que logra lanza por los aires a Kuroko. Su cuerpo fue expulsado fuera del edificio. Su grito se confundía con el estruendo del techo demolido. Ascendía sin poder detenerse. Como era evidente, el héroe, con lágrimas en los ojos, sobrepasó el cuerpo del herido villano. Y esto, es por Ochako. Su primer amor, la razón por la que luchó por sus sueños. One for all full core. El poder en aquel ataque, una patada de gran magnitud, mandó a descender a Kuroko. La fuerza con la que el villano caía era asombrosa, más aún porque la dirección en donde impactaría era el edificio donde estaban luchando antes. Expedito, impotente por hacer algo, Iron Reaper solo se limitó a gritar. ¡Maldición! Sus ojos sin vida lo decían todo. El fiero golpe de su cuerpo al traspasar el techo nuevamente provocó un gran estruendo. El impacto de su caída tocó las puertas del infierno. El magnánimo edificio, el más alto del lugar, se derrumbaba tras el sismo que provocó el villano. Más de 1 tonelada de escombros sería la tumba de aquel sujeto que había cegado la vida de tantos héroes, incluyendo a la que hubiera sido la esposa de Deku. La polvareda era inmensa, pudiendo ser vista varios kilómetros de donde estaba la fábrica. Un espectáculo poco admirado, pero que era del agrado de un solo sujeto, Izuku. Este caía bruscamente, agobiado por el dolor que su cuerpo le recriminaba. Debía pensar en una manera de salir de ese embrollo. Delaware Smash Air Force. El suelo es destruido tras impactar con la presión del ataque, dando paso a un enorme cráter. La fuerza empleada en esa ofensiva evitó el impacto fatal para el héroe. Cae, pero de igual manera se hace daño. Rueda, y se termina arrodillando solo para dar un grito de dolor. Pero no le importaba, su hazaña había dado fruto. Y con entusiasmo bramó. Ahora, levántate de eso, infeliz. Sus músculos estaban tensos, prácticamente no podía moverlos, pero, con solo ver la pila de escombros, se sentía bien. Había vencido a uno de los mayores enemigos que hubiera tenido. Tuve que usar el 96% de mi poder, pero valió la pena. Se reconfortaba. Levantaba su cabeza, mirando el cielo, signo de su triunfo. Sujetaba su brazo con la muñeca dañada, sonreía. Kenny, lo logré. Un rato estuvo arrodillado, ahora trataba de pararse. Al hacerlo vuelve a mirar el firmamento con emoción y alegría. Ochako, ahora, podrás descansar en paz. El viento tocaba su lastimada mejilla, como si con aquello la fallecida heroína estuviera de acuerdo con aquel que amaba. Aquella brisa tranquila, en algo, aliviaba el magullado ser del héroe, por unos instantes. Pero debía regresar a la realidad. Debo ver cómo está, Kenny. Solo podía dar pequeños pasos, su estado deplorable no le permitía avanzar de forma rauda. Por lo menos no por esos instantes. Quería guardar energías, por si su novia necesitara de su apoyo. La pérdida de sangre que tenía era su mayor problema, pero aún así quería continuar. De pronto, un sonido. Algo paralizó a Deku, un ruido detrás de él. De nuevo lo escuchó, no lo imaginaba. Al voltear, vio el horror. Algunos residuos del edificio se movían, fragmentos de él caían a los costados, y poco a poco revelaban lo peor. Una mano temblorosa y lastimada, se manifestaba desde la zona donde aquella basura se esparcía. Luego, un brazo se erguía. No había dudas, Kuroko aún está consciente. No, no puede ser. Se quedó boquiabierto el héroe. Nadie hubiera pensado que aquel sujeto, un simple asesino que mataba por placer, tuviera la determinación para continuar. ¿O sus motivos eran otros? Izuku no sabía qué pensar, solo podía ver a alguien que salía de aquellos escombros con esfuerzo. Y cuya mirada solo mostraba su sed enfermiza por matar.
Apretaba los dientes, gruñía, maldecía. No lo permitiré, no lo permitiré. Repetía con insistencia, como si eso lo mantuviera vivo. Parecía una bestia hambrienta que acababa de escapar de su jaula, se arrastraba, solo movido por su incesante frase. Presentaba graves heridas en su cuerpo, pero no dejaba de avanzar. Quería matar. Se levantaba, sin importarle el daño que sufrió. No, no dejaré que ganes, Deku. Sus ojos perdidos en la profundidad de su enferma mente, provocaron pánico en Midoriya. Nunca dejaré que ganes. Había una zona donde el héroe no pudo llegar con sus puños, una pequeña caja que cubrió con su kirk el villano. Kuroko lo protegió con esmero. Lo libera de aquella prisión metálica, y de su interior lo que temía Izuku. Un inyectable. Te mataré. Bufaba. Juro que te mataré, Deku. De inmediato, presiona la aguja en su cuello, una nueva dosis de sacarosa de hierro se colocaba. Y como la última, vuelve a tener una convulsión espantosa. Esta vez Izuku sabía lo que sucedería, le causaba terror. Los gritos de una bestia, de aquel que había escapado del inframundo. Rabiaba como un animal enfurecido. El cancerbero se había liberado. La vida regresaba en el villano, pero su estado mental había empeorado. Lo peor no era eso, la armadura lo cubrió nuevamente, pero esta vez se veía de forma más amenazante, no era un simple traje, ahora era una coraza letal, infernal. ¿Cómo es posible? Estaba paralizado, el endemoniado ser se levantó con premura. Izuku estaba en problemas. No más juegos, te aniquilaré ahora. El héroe lo perdió de vista. Kuroko se acercó velozmente a él, y de forma intempestiva, sujetó su cuello para luego estamparlo contra el piso. El grito de dolor no se hizo esperar. Para empeorarlo, comenzó a arrastrarlo con frialdad, dañando más la espalda del joven. El alarido era aterrador. Iron Reaper lanzó a su rival. Como una piedra lanzada en un lago, el cuerpo de Izuku daba botes, una pared cercana logró frenarlo. La fuerza fue tanta que aquel muro fue marcado con el cuerpo magullado de Deku. La mirada perdida del héroe dejaba en claro que sus fuerzas se desvanecían. Solo podía deducir lo ocurrido. Gracias a esa dosis, no solo vuelve a tener el hierro que necesita para usar su kirk, también le otorga más energía, no sé cómo vencerlo ahora, Kemi, lo siento. Se estaba desmayando, veía borroso al asesino que se aproximaba, solo podía escuchar sus temibles pisadas, su gruñir. Sus ganas de seguir luchando se esfumaban. Morirás ahora. Bramó, su rabia lo dominaba. Su brazo elaboraba su letal cuchilla. Sin querer esperar más tiempo se lanzaba contra Midoriya. Parecía que su suerte estaba echada. De entre los escombros un sonido, algo se acercaba raudamente. Un lazo, se enrollaba en el brazo no armado de Kuroko, el villano fue detenido de forma brusca. La mirada de fastidio de este siguió el largo de aquel látigo, solo para cambiar a una de enojo al ver quién lo detuvo. Izuku-kun. Encima de aquellos escombros, la bella heroína se hacía presente, su novia lo había salvado. No permitiré que le sigas haciendo daño. Gritó con enojo. La agresiva voz de Kemi, la demostración de su determinación. Estaba dispuesta a dar todo de sí para ayudar al hombre que amaba. Ahora, él dependía de la fuerza y coraje de su amada. Capítulo 19 Inmortalidad. A la lejanía un helicóptero de la policía, regresaba de su patrullaje habitual. Se dirigía a revisar la razón de tanto escándalo extraño en la fábrica abandonada. Por lo general no tenían inconvenientes en sus vigilancias. Hoy era distinto. ¿Qué estará sucediendo allá?, dijo extrañado el copiloto. No, tengo idea, tal vez estén preparándose para demoler el lugar. Pero, se supone que aún está en litigio, y no he escuchado nada sobre alguna decisión de derrumbe al respecto. Posiblemente porque no nos incumbe. Nuestra estación es responsable de la vigilancia de la zona, es evidente que deberían darnos aviso. Además, las otras dependencias están lejos de aquí. Sí, tienes razón, veremos qué pasa una vez que estemos cerca. Dijo afable el piloto. El conductor del vehículo maniobraba con cuidado. Estaba a pocos metros del lugar cuando de forma inesperada vieron que algo ascendía de forma rauda. Pero, ¿qué demonios? No lo creía el copiloto. De improviso, otra presencia aparece en los cielos, mucho más rápido que el anterior. Al divisarlos con cuidado ven con asombro de quién se trataba. Espera, ese es el héroe Deku. Sí, pero se le ve muy maltratado, eso quiere decir que, el golpe del héroe provoca una presión de aire, la cual produjo dificultades en el control del helicóptero. El experimentado piloto logra salir sin problemas, pero el asombro por el hecho los dejó atónitos.
La sorpresa en ambos aumentó, al ver cómo el villano, al caer, generó el derrumbe del edificio. Todo el lugar era cubierto por el polvo, al igual que el héroe que caía de forma aparatosa. Eso, es increíble. Rápido, volvamos a la estación, debemos avisar lo que sucede. De inmediato el vehículo aéreo partió de la zona de desastre, dejando al héroe y su rival con su batalla. Pero, no imaginaron que el enfrentamiento del que fueron testigos tendría un cambio radical, uno donde el llamado símbolo de la paz estaría al borde de la derrota. Tal vez la terrible mano del demonio o el juego azaroso del destino, nada explicaba cómo Kuroko había logrado imponerse nuevamente sobre el héroe, tras el fenomenal despliegue de poder de Deku, era imposible pensar lo contrario. Cuando la victoria estaba en la palma de Izuku, el villano se lo arrebataba. Un lazo, le había salvado. Las firmes manos de ella era su esperanza. Kemi, su protectora. No dejaré que le hagas daño. La heroína estaba enfadada. Su novio se mantenía de pie a duras penas, pero al oír su voz su decaída confianza volvió a despertar. Su efervescente grito, la muleta que necesitaba, estaba feliz de escucharla, porque comprendió que fue la vencedora de su lucha. Sik. Kakemi. Izuku-kun. Aumentaba la presión del látigo. He venido a ayudarte. Sus ojos raspaban el alma del encabronado asesino, quien no soportaba que interrumpiera su festín de caos. Estaba harto de la interferencia de la heroína, y que ella fuera la que detuvo su ambicioso ataque. De igual manera, comprendió que Yuri no fue capaz de matarla, la rabia aumentaba. Sus ojos encolerizados deseaban eliminarla. Maldito estorbo. Su bufada alertó a Kemi. Se libera de su cuchilla, toma la cinta que lo sujetaba de su brazo y de forma violenta arrastra a Utsusimi ante la sorpresa de esta. No esperó que tuviera una descomunal fuerza, solo podía gritar. La mirada de un impotente Izuku solo la acompañaba en la desesperación. Kemi. Su cuerpo le dolía demasiado para hacer algo por ella. No se detuvo allí. Kuroko, exaltado, impacta el cuerpo de la bella fémina contra el pavimento, haciendo que ésta sienta un dolor intenso. Sufriendo por el golpe, la afligida heroína logra divisar al villano con su cuchilla cayendo en dirección a ella. Gracias a su agilidad, escapa, por poco, rueda, y se coloca en posición de batalla. Levanta su mirada de inmediato, y con astucia le propina un golpe en el rostro con el látigo. Atrapado por su cuchilla incrustada, Iron Reaper solo pudo soportar el aparatoso ataque. El golpe aturde al bellaco, quien logra salir del embrollo. Kemi retrocede unos pasos, midiendo a su rival. Mientras tanto, Izuku trataba de llegar a ella, con mucho esfuerzo se movía, pero la pérdida de sangre de su espalda complicaba su andar. Se abofeteaba el rostro para no caer. Kuroko reanudó su ataque. Con gran velocidad se acerca a la magullada heroína, quien esta vez no pudo evadirlo. Un golpe en su abdomen. Avienta a Kemi y lejos de este, ante el horror de Midoriya. Para fortuna de ella no utilizó un arma cortante, pero de todas maneras el topetazo dejó agitada a la bella joven. Se recuperaba, apenas. El asesino solo la miró con ojos penetrantes, y vociferó. Venciste a Bastet, entonces me encargaré de ti primero. Fabrica nuevamente la cuchilla de gran tamaño, con la que en antes intentó usar contra Izuku. Vuelve a lanzarse contra la fémina que se tomaba su vientre golpeado. No, sigue, maldición, no. Su novio estaba desesperado, no llegaría a tiempo. El alarido del criminal fue intenso. Kuroko apuntaba a la cabeza de Utsusimi, ella, a su rostro. El soplido de su kirk cubrió al villano, mientras a duras penas lograba esquivarlo. Su detallado kepi, el cual llevaba con orgullo, fue destrozado por el ataque del asesino. Saliendo de aquella barrera de niebla, Iron Reaper se quedó un momento estático, gritando, cortando el viento con su letal arma. El temible acto del belicoso villano asustó a la heroína, no esperaba que tendría semejante actitud. No pensó más y prefirió retroceder, asistir a su amado. Después de todo, esa era su prioridad antes de pensar en atacar. Midoriya estaba recostado en una pared, agitado. Al verlo sopesó el estado de su novio, no había de otra, tenían que escapar. Lo ayuda a sostenerse. Izuku-kun, debemos salir de aquí. Te ayudaré a caminar. Colocó el brazo de este encima de su cuello para sostenerlo. A duras penas podía soportar el peso, así como el físico magullado le dificultaba la labor. No, no podemos dejar que él. Pero, ella bramó. No es momento de eso, debes pensar en tu condición. Su preocupación lo calló. Por el momento él estará perdido en su fantasía. Kakemi. La miraba con vergüenza. Vamos Izuku, busque. Se les acabó el tiempo.
El enfurecido Kuroko los sorprendió. Se acercó a la pareja con tenacidad y sigilo para asestar un gran golpe con su puño metálico. Ella estaba atónita, en cambio Deku reaccionó rápido y colocó su cuerpo para protegerla. El impacto provocó que salgan disparados, pero el mayor daño lo recibió el joven héroe, quien en el suelo se quejaba de dolor. Izuku-kun. Gritó con desesperación, pero él no respondía, su agitación se lo impedía. Lo siento, no pensé que podría escapar del efecto de mi Kirk tan rápido, yo. Sick. ¿Estás bien? Lo miraba con algo de ternura. Sí. Sus ojos querían llorar, pero se detuvo. Descuida, yo estaré bien. Una pequeña sonrisa para un momento álgido. Kemi, adolorida, se levantó para ayudarlo. La premura de la situación lo exigía, y Ron Reaper estaba listo para volver a asestar su siguiente ataque. El héroe se levantaba lo más rápido que podía, pero la gravedad de sus heridas lo llevaban al suelo. Se arrodilló tratando de recuperar el aliento. Utsusimi estaba tensa. Lo ayudaba. Izuku-kun, date prisa, debemos salir de aquí. Lo sujetaba de su brazo sano. Lo sé, pero... Apretaba sus dientes por el dolor. Tienes que soportar, si no Kuroko nos atacará. Ella mira con reojo al asesino. Pero algo extraño pasó, el villano estaba de pie sin moverse. Sostenía con una mano su pecho, la otra presionaba su puño, respiraba con apuro, como si algo le estuviera pasando. Kemi tomó esto como una señal, el destino le había dado tiempo para salir de allí. Para Deku, era distinto, algo le sucedía al bellaco, lo presentía. El joven héroe se puso de pie con ayuda de su novia. Hay que movernos, Izuku-kun. Pero el gruñido del villano la calló. De inmediato arremete contra los héroes. El debilitado Midori ya se preparaba para protegerla de nuevo, solo que esta vez ella no estaba dispuesta a que eso pasara. Antes que el enemigo llegara a tocarlos, Kemi lanzó 3 esferas plateadas contra él, las cuales sacó de su bolsa de cinturón. Se acerca a su novio y le cubre la cara con su cuerpo. Cierra los ojos, cariño. Le sonrió. Él obedeció. Se escuchó una explosión y luego todo el lugar se cubrió de un blanco intenso. Los objetos habían estallado muy cerca de la cara de Kuroko, haciendo que éste quedara ciego por unos minutos. El grito de desesperación del villano era un deleite para los oídos de la pareja. Izuku-kun, ábrelos ahora. Es hora de salir de aquí. De inmediato lo ayuda para poder refugiarse. Era lo más sensato para la ocasión. El asesino se cubría los ojos. Gruñía a todo pulmón, maldiciendo la contraofensiva de la heroína. Vociferó nuevamente su odio por ella. Al lograr disiparse el efecto de aquel brillo, el villano revisa con ansias a su alrededor, tratando de ver la localización de los héroes. No tuvo éxito. Maldita seas, Utsusimi. Su grito logró que las aves cercanas huyeran. Enfurecido da un gran salto, buscando cualquier lugar que pudieran usarse de refugio. No podrán escapar de mí, bastardos. Se perdía a lo lejos. Lo que no imaginó el villano es que los héroes estaban lo más cerca posible de él. En una especie de habitación de un solo piso, cubierto solo por las sombras de un edificio un tanto más alto que dicho cuarto. El asesino se marchó apresurado. Las agravadas heridas de Deku no le permitieron moverse lejos. Por ello, la heroína decidió llevarlo a dicha instalación. Una decisión correcta, y afortunada. Miraba con cautela, alegrándose la ira del enemigo. Al parecer se va para el lado contrario. Ya bien me dijo mi padre, el mejor lugar para ocultar algo es aquel que sea un evidente escondite. Sí, tienes razón. Miraba el cinturón que llevaba. ¿Esas esferas de luz cegadora, son accesorios que te dio Mei? Preguntó con curiosidad. Sí, son muy útiles, pasaré a agradecerle por su ayuda. Sí, sería bueno, Sick. Se tomaba el costado derecho de su torso, lugar donde el ataque de Iron Reaper le afectó. Ella se preocupó, no podía soportar verlo así. Izuku-kun, estás demasiado herido, lo mejor será escapar y pedir apoyo. No podremos vencerlo solos. No, no puedo, Sig, dejarlo que salga de aquí, podría hacerles daño a otros Sig. No puedes continuar peleando, no estás en condiciones. Debo hacerlo, esta es mi responsabilidad. No existía estoicidad en él. Kemiji no toleraba seguir escucharlo hablar. Deja de ser un maldito testarudo. Bramó. Estás al borde de caer desmayado y deseas continuar, ¿es que acaso quieres morir? ¿Piensas entregar tu vida por una estúpida venganza? Sí, tenía que hacerlo, lo abofetearía para que entrara en razón. No es por venganza, solo cumplo mi deber.
Pero no significa que eso te lleve a la muerte, luchas para vengar a Uraraka-san, eso lo entiendo, pero no piensas en tu bienestar. Se detuvo un momento. Y estoy segura que ella tampoco estaría de acuerdo. Kemi, debo hacerlo. Estaba decidido. Por favor, ya basta, ella comenzaba a llorar. Basta, Izuku-kun, ¿por qué eres tan? Pero él la calló con un beso, uno que duró lo suficiente para que se calmara. Luego, le tocó a él hablar. También, lo hago por ti. Ella se quedó mirándolo. Si no lo derroto, no podremos vivir tranquilos. Por eso, necesito vencerlo, para tener un futuro junto a ti. Izuku-kun. No sabía qué más decirle. Siempre, lucho arriesgando mi vida, si no lo hiciera hace mucho, ya no estaría aquí. Al escuchar esas palabras, Kemi se intranquilizó. ¿A qué te refieres? Debo ir más allá de mis límites. Jadeaba, las heridas de su cuerpo no le permitían hablar con normalidad. Así, mi cuerpo, no pueda soportarlo. Su novia estaba estupefacta, no podía creer lo que Midoriya había dicho. Para ella era una tontería, una acción apresurada cuando podía haber otra solución. Pero, veía al héroe decidido. Esta lucha se había alargado por mucho tiempo, y él deseaba terminarla. Debía detener esta locura, una proeza que solo pocos se atreverían a afrontar. Izu. Deseaba sostener su brazo herido. Pero fue en vano. El lugar tembló, ambos héroes se sostienen de lo que podían, asustados, entre la polvareda, descubren el terror hecho carne. Kuroko los había encontrado. Atravesando el techo el villano los sorprende, con su rostro lleno de ira, los mira con desafío. Especialmente a ella. Pagarás por burlarte de mí, heroína. El villano enfurecido de inmediato atacó a la pareja, pero en un acto de heroísmo el joven se lanza para evitar la arremetida, fue inútil. Es lanzado atravesando la pared, saliendo de forma despectiva de la habitación. Kemi, estupefacta por el hecho, trató de moverse, pero es sujetada por Kuroko del cuello. La levantó como símbolo de su crueldad. Tú, maldita zorra, serás la primera en morir. Comenzó a apretar su cuello. Utsushimi, desesperada, toma con ambas manos el brazo del vil personaje, sus intentos eran fútiles, no podía ejercer presión en la extremidad. Su jadeo aumentó, se estaba desmayando. Un grito a lo lejos. De improviso, un brillo verde golpea al bellaco. Se lo lleva lejos de la heroína, quien se topó abruptamente en una pared cercana, tratando de recuperar la respiración. Mientras tanto, el héroe solo se concentró en llevarlo a un lugar apropiado para luchar. Pero, el sufrimiento por sus heridas era recurrente, lo debilitaba. Fastidiado, Hiron Reaper aplica presión con sus piernas y ralentiza la embestida de su rival. Una vez detenidos, somete a Deku a un fuerte golpe con sus puños metálicos. Mantiene la sucesión de ataques, hasta terminar con un rodillazo. El héroe solo se limitó a retroceder. Nuevamente el villano arremetió, pero a unos metros de un lastimado Midoriya, es obligado a defenderse, tras el ataque de Kemi con el látigo que alguna vez perteneció a Bastet. El asesino volvió a ser interrumpido. Izuku-kun, ¿estás bien? Eso, sí, debería preguntarte a ti. Ambos se colocan en posición de batalla. Su enemigo estaba listo para matarlos. Pero, Kuroko se detuvo, para la sorpresa de la pareja. Parecía que meditaba, exhorto en sus pensamientos. Sonrió, mostrando los dientes de forma meticulosa. Una de sus manos la llevó a su rostro, y su carcajada característica apareció. Utsushimi, ¿qué hiciste con Yuri? Preguntó el bellaco sin mostrar su faz. ¿Acaso estás preocupado por ella? Curiosidad. La miraba de reojo. Inconsciente. Sostenía el látigo con firmeza. Viva, ya veo. Deku no comprendía, ¿qué estará tramando? Se dijo a sí mismo, era demasiado extraño en un tipo como él. Kuroko sonrió. Entonces, ¿por qué te jactas de tu victoria con su arma si aún vive? Su mirada sádica aterró a ambos héroes. Tu lucha, no ha finalizado. ¿A qué te refieres con eso? Preguntó Deku ya intranquilo. Tu noviecita, no entiende el principio de una pelea a muerte. ¿Sé cómo dices? La heroína estaba sorprendida. Miró a ambos con desprecio. Vivir y dejar vivir son ideas vagas, erróneas, inexactas. Kuroko caminaba con paciencia. Nuestra existencia es una lucha por sobrevivir. Peleamos desde que intentamos llegar a este mundo, hasta por conseguir algo que comer, si algo necesario nos falta, lo buscamos con desesperación, si otro lo tiene, no paramos hasta conseguirlo. Matar, ¿no es así? Respondió con desasosiego Kemi. Vaya, eres lista, heroína. El comentario irónico la molestó.
Sí, nosotros luchamos porque deseamos vivir, dejar que siga respirando, te puede costar caro. Su mirada asesina se impregnó en la pareja. La bella joven estaba fastidiada con el comentario desatinado de Kuroko, hablar de la vida y muerte de manera tan irresponsable solo aumentaba su deseo por vencerlo de una vez. Pensaba como su novio, quien, estoico, aprovechó el tiempo perdido para recuperarse. No soy como tú, yo respeto la vida de cada individuo, incluso de sujetos de tu calaña. Buzó. Como te dije, te costará. La locura lo había dominado por completo. Se lanzó contra Kemi con su gran cuchilla, pero con una notable muestra de agilidad, Izuku lo detiene con ambas manos. El dolor de su muñeca no le importó, debía proteger lo que más amaba. Métete con uno de tu tamaño, Kuroko. Deku. Rabiaba su rival. Los ojos del héroe brillaban, sus manos también. Su arma fue rota por la fuerza de Midoriya, y con aplomo asesta con ella al villano en uno de sus hombros. No se tomaba su tiempo para recuperarse solamente, estaba planeando un movimiento para contraatacar. Su lógica lo llevó a usar sus instrumentos de lucha contra él. Fue efectivo, Iron Reaper tenía clavado en su hombro derecho la cuchilla. El quejido del villano reconfortó a Izuku. Estamos, a mano. La moza aumentó el desprecio por el héroe. Maldito. Deku había acrecentado parte de su poder para soportar la embestida de Kuroko. Sabía que su cuerpo sufriría por el desgaste y la exigencia, pero necesitaba buscar la manera de vencerlo, solo se le ocurrió usar su mayor debilidad, su egocentrismo. Iron Reaper no estaba dispuesto a soportar tal afrenta. Mantuvo un ataque constante, pero el héroe tomaba su distancia. Cualquier ataque podría ser el último para el valeroso personaje. Mientras tanto Kemi solo observaba, previendo que, si Izuku cometía un error, intervendría. Y ella sabía que no soportaría tanto. Demonios, mi cuerpo está llegando a su límite. El esfuerzo lo estaba debilitando rápido. Debo presionarlo más, hacer qué. Pero su magullado ser disminuía su agilidad. No había más tiempo, y la confianza se volvió en desesperación. Falló en su intento. Sin poder reaccionar, el villano le asesta un fuerte golpe en el abdomen. La sangre en la boca del héroe se esparció. El impacto le provocó retroceder, pero el bellaco nuevamente lo ataca con un rodillazo, lo cual tumbó a Deku. Tosía con ansias, estaba sufriendo la horrible tortura. Kuroko, con una sonrisa dibujada en su rostro, lo quiere atravesar en aquel suelo rocoso y sucio. Se lanza con su cuchilla, disfrutando de los segundos donde la muerte colocaba su guadaña en el cuello del héroe. Gozaba, hasta cierto momento. El lazo nuevamente lo detuvo. Estaba harto de ella. Tú no entiendes, ¿verdad? Rugió. Sujeta aquella arma de larga distancia, y con fiereza la desea arrastrar, pero esta vez no dedujo el plan de ella. Antes del contraataque del villano, Kemi saltó, gracias a su traje el esfuerzo fue menor. Una vez encima de Kuroko, vuelve a enrollar la cinta atrapando el cuello del villano, y con maestría cae para luego estirarlo, así lograba ahorcar al enemigo. Alejarlo de Deku. Entendí, que me subestimas, Iron Reaper. Tomando con ambas manos el látigo, la estira, y como algo no pensado la fuerza de jalón provocó que el villano se arrodillara, jadeando. El traje que uso me permite aumentar mi fuerza por acumulación de energía. Cada golpe que Yuri me dio, más los tuyos, los aproveché para darme mayor poder. Su traje brillaba, con intensidad. Kuroko estaba sorprendido, nunca pensó que ella pudiera tener un plan así. No permitiré que le sigas haciéndole daño. Estaba embelesada. Maldita. Trataba de soltarse del ataque. Izuku estaba asombrado, las habilidades de Kemi eran excepcionales. Y su valor, un ejemplo para otros. Aprovechaba para recuperarse. La presión era mayor a cada instante. Estancó su pierna derecha para acumular más fuerza, y sin medir consecuencia alguna estiraba. Era como si tratara de matarlo. Pero, en el corazón de ella sabía que eso no podría ser, quería noquearlo, evitar que siga con sus ansias de pelear, no permitir que Deku se acerque a la muerte. Pero, para que algo termine bien, las cosas deben empeorar. Estúpida. Entre sus jadeos una solapada risa se escuchaba. ¿Qué? Solo pudo decir ella. Kuroko, en su afán por liberarse, apunta con una de sus manos en dirección de la heroína. Con frialdad una pequeña cuchilla de metal es enviada. Estaba destinada a su cabeza. Kemi. Gritó con desesperación su novio. Utsusimi logró escapar de aquella arma, apenas. Una herida en su mejilla fue el saldo de su falta de tiempo. Lo peor fue después.
Mientras evitaba el ataque, la tensión de la cinta se redujo, logrando liberar al villano. Deprisa se levanta, se lanza contra ella, y con crueldad impacta su brazo en el cuello de la bella fémina. No, no, Kenny. Deku intentaba pararse, sin lograrlo. La acción provocó que ella salga disparada, rodando. Se volvía a tomar su dañado cuello, tosiendo para volver a sentir el oxígeno pasar por su tráquea. No podía hablar. El dolor era indescriptible, como si un vehículo la hubiera atropellado. El miedo se imponía en ella. Kuroko celebraba. Admito que tienes valor, pero creer que podías derrotarme, patético. Sonreía de forma sardónica, sujetando su cuello. El imbécil de tu novio no lo hizo, ¿cómo esperabas que tú lo lograrías? Tosía. Eres tan ingenua, Utsusimi. Tomó la cinta que usó para atacarlo y la lanzó lo más lejos posible. Ahora, ya no podrás usarlo para fastidiarme. Kemi se alarmó. Aquella arma era su mayor alternativa para detener a Iron Reaper, para luchar a larga distancia. Ver que ahora estaba fuera de su alcance aumentó su angustia. Mientras tanto, Deku seguía intentando recuperarse. El villano volvía a disfrutar del momento, tronó su cuello, sentía que la victoria estaba cerca. ¿Quién le daría la contraria? Después de todo era el único de pie en aquel escenario. La mirada del asesino se perdió en la oscuridad, sus ansias por la muerte era inmensa. ¿Sabes, Utsusimi? Hubiera podido hacerte mía aquella vez que te llevé a tu hogar. La heroína espabiló. Te veías tan triste esa noche, me hubiera gustado consolarte. Sonreía, como si deseara poseer a la herida heroína. Sick. Tú eras, aquel taxista. El miedo no la dejaba hablar con comodidad. Y en estos momentos, haces que quiera tenerte. Sus ojos libidinosos la desnudaban. Se acercaba a ella lentamente. Sick. No, no, aléjate, aléjate. Estaba desesperada, sentada, retrocedía. Solo será, un momento. Estaba más cerca de ella, su mano la quería tocar. ¡No! Se acongojaba. Un impacto en su rostro detuvo al villano, lo alejó de ella. Deku estaba sumamente iracundo. Kuroko. Sus ojos aullaban de odio. Vaya, escupía, pensaba que te tardarías más en levantarte. Se limpiaba la boca. Te arrepentirás. Estaba estoico. Midoriya, velozmente, trata de herir a su rival. La rabia lo motivaba, su agilidad lo traicionaba. La condición deplorable del héroe reducía toda opción de lucha, solo lastimaba más su cuerpo. Iron Reaper aprovechó eso. Ejerce mayor fuerza en uno de sus brazos, y con la palma de su mano sujeta el rostro de Izuku, deteniendo su ataque bruscamente. Con la potencia que poseía arremete contra el héroe, estampando su cuerpo contra el suelo. Ni siquiera el grito pudo oírse. Un fuerte pisotón termina con el fútil intento. Eres muy emocional, Deku. Eres predecible. Pisaba el rostro del joven. Por ese sentimiento absurdo es que eres débil. Presionaba con mayor intensidad. Y la verás morir a ella, como lo fue con Urabiti. Su sonrisa maquiavélica se escapó. Con rabia aplasta la muñeca dañada del héroe, impulsando a este a liberar su sufrimiento, no solo por el dolor que le generaba la extremidad rota, también porque él tenía razón, no fue capaz de rescatar a la mujer que amó. Lo derrumbó. Kemiri estaba horrorizada con la escena, tampoco se recuperó del miedo que le hizo sentir. No soportaba ver el castigo que Kuroko le propinaba. Sentía que era su culpa por no lograr detener al criminal, pero sus piernas no reaccionaban. El grito de Izuku inundaba todo el lugar. Necesitaba escapar de su miedo, debía ayudarlo. Ya basta. Su alarido, que desgarraba el viento, logró detener al endemoniado enemigo. ¿Por qué haces esto? Apretaba sus dientes. Este la miró con disgusto, fastidiado por la pregunta. ¿Por qué? Se acercaba a ella, comenzó a sentir temor Utsusimi. ¿Lo dices, en serio, heroína de porquería? No podía dejar de mirarlo. Kemi, aléjate, bébete. Izuku, desesperado, le exigía. Aquel ser le generaba pánico, era un monstruo que no tenía límites para sus macabros actos, pero aún así, con lo poco de valor que le quedaba, debía enfrentarlo. Soy una heroína, no debo retroceder, nunca. Ahora su mirada estaba llena de determinación. Izuku se levantaba con hidalguía, estaba dispuesta a enfrentar a su rival, por alejarlo de su herido novio. Sé que eres un loco bastardo, pero tú, no tienes escrúpulos, maldito. La aberrante cara de Kuroko la amenazaba. Haré que te arrepientas. El villano se apresuró para estar cerca de ella. Kemi. Gritaba con dificultad el ensangrentado héroe.
Hiron Reaper estaba a unos metros de Utsusimi, eso quería ella. Deku, cierra los ojos. La bella fémina sacó las últimas esferas de luz cegadora que tenía, y las volvió a impactar en el villano. Una vez afectado al asesino, con lo que le quedaba de fuerzas, Kemi aprovechó para atacarlo. Apoyada por la poca energía que su traje conservaba, ágilmente impacta su golpe en el rostro del criminal. Y tomando algo de espacio, salta para propinarle una patada en el abdomen. Hiron Reaper se alejó por efecto del golpe. Yo, seguiré luchando. Estaba envalentonada. Debía demostrar su valía frente a un ser que le influenciaba miedo. El terror tenía que ser afrontado sin dudas, sin agobio. La voluntad de Kemi aumentó, e intentó volver a ejecutar su ataque. Kuroko la sostiene del brazo cuando intentó golpearlo en la cara. Y con crueldad le da un topetazo en su vientre. De la extremidad sujetada es levantada, disfrutando cada instante de la tortura. La fémina estaba muy mal herida. La aproxima a su rostro. ¿Tanto lo amas, heroína? Pasa su lengua por una de sus mejillas, generando el asco en ella. Pues, ve con él. Con bestialidad lanza a la bella joven cerca de un magullado Deku. Este se arrastró para tratar de tocar la mano de su novia, quien solo quería respirar. El asesino reía con la escena. ¿Lo ves, héroe Deku? Ella solo es un estorbo. Los miraba de forma burlesca. Izuku solo se concentraba en llegar al lado de su novia. Y con un tono irónico vuelve a hablar. ¿Preguntabas por qué lo hago? Porque, deseo dar un buen show. Sonreía de forma macabra. Desde que maté a mis padres, sentí que eso era lo que deseaba hacer. Ver cómo morían clamando piedad me entretenía. La desesperación, la agonía, el horror en los ojos de mis víctimas, eso me emocionaba, me causa placer. Se tomaba el rostro con una mano. Necesitaba ver más dolor. Atentos a lo que él decía, la pareja trataba de recuperarse. Este mundo es un teatro inmenso, y debes complacer al público, me preguntaba cómo, la respuesta fue evidente, hacer que esta sociedad se hunda en la desesperación, cuando aquellos que juraron que los protegerían, desaparecieran. Kuroko caminaba de un lado para otro. Estaba extasiado por responder a la heroína. Su devoción por la muerte lo había enloquecido, a tal punto de encandilarse. Deku, tú eras el premio mayor en todo esto. Eres visto como el mejor de los héroes, tú eras la clave, de mi gran espectáculo. ¿Qué? Midori ya estaba anonadado. Necesitaba asesinarte, hacerlo para ver el rostro de desesperación en los demás cuando el símbolo caía, por eso decidí matar a esos héroes, solo para atraerte. Y caíste ese día, en este mismo lugar. Su carcajada maltrataba el corazón del joven. Por tu culpa, ellos murieron, por tu imprudencia, Urabiti murió. La risa cubrió todo lugar silencioso. Estaba destrozado, la voluntad del héroe había sido roto. ¿Los héroes pueden causar esto? Se decía a sí mismo. ¿Acaso yo? Su novia lo miraba intranquila, su amado estaba cayendo en la duda, se perdía en sus pensamientos. Y Izuku-kun sigue, no es así. La suave voz de Kemi lo devolvió a la realidad. La miró atento. Nadie es dueño de la vida de otros, cada uno construye su destino. Kakemi. Tú, eres alguien grandioso, no tienes la culpa de sus muertes. Su sonrisa calmaba el tenso corazón del joven. Es por eso que me enamoré de ti. Midori ya se levanta, su lastimado cuerpo era lo de menos, sostuvo a su novia, la cual había dado todo de sí para lograr protegerlo, porque le prometió apoyarlo, lo amaba. El héroe la toma con cuidado. Hiron Reaper ya estaba aburrido de la escena. Tu estúpido sentimentalismo, solo me enferma. Apretaba sus dientes con fuerza. ¿Acaso, no es eso, lo que te liga con Bastet? Respondió el valiente joven. Kuroko se quedó mirándolo, sus ojos no mostraron empatía alguna con el comentario de Izuku. Solo bastó un momento para volver a su rostro de locura. Su sonrisa podía quitar la valentía a cualquiera. ¿Tú, qué crees? Estaba listo para continuar con su ataque, sus ganas por aniquilarlos lo motivaban. Para él eran dos presas fáciles, solo debía dar la mordida fatal. A punto de iniciar, algo lo detuvo. Una mano se posó en uno de sus brazos metálicos. Poco a poco lo rodeaba, tratando de sujetarse de ella. Aquella palma lo acariciaba, le entregaba amor. Deku se había dado cuenta de su presencia. Como si fuera un fantasma, Yuri estaba a su lado. Estaba muy mal herida, la batalla contra Kemi le dejó secuelas. Parte de su rostro estaba cubierto por su sangre, su cuerpo presentaba hematomas, y sus ojos, cansados, buscaban mantenerse vivos.
Ella se movía por instinto, por amor a aquel sujeto, aquel asesino. Mi amado Kuroko, he venido a ayudarte. La tenue sonrisa de Bastet aparece. Estoy feliz que estés vivo, cariño. Su estado no le permitía hablar con normalidad, mucho menos estar erguida por sí sola. Utsushimi, pasmada, logró oír la voz de la asesina. Se perturbó. Y Yuri, no puede ser. Su expresión lo decía todo. No entendía cómo pudo llegar hasta allí. Al despertar, solo pensó en buscar a ese sujeto, Kemi, decía Deku intranquilo. No pensé que se levantaría, después de nuestra lucha. Midoriya ayudaba a la heroína a mantenerse en pie. Tambaleaba aún, pero poco a poco se estabilizaba. Aunque el estado de la fémina era deplorable, Izuku no podía relajarse, ya el bellaco le había demostrado sus cartas bajo la manga. Pero, ella solo se sostenía de Iron Reaper. Era impensable que pudiera luchar. Kuroko, estoy feliz tenerte a mi lado. Al ver ese estruendo, pensé lo peor. El asesino no se inmutaba. No reaccionaba ante las palabras y caricias de su compañera. Parecía fastidiado. Mi amor, ¿estás bien? Molesto. Cariño. Harto de escucharla. Asco por su herida presencia. El afable saludo de la muerte se hizo presente, cuando la cuchilla del villano atravesó a la felina en el abdomen. La sorpresa en ambos héroes no se hizo esperar, mucho más en Kemi, quien se horrorizó ante lo que veía. De su vientre brotaba sangre, mientras que la punta del arma salía de su espalda. La crueldad con la que perpetró el acto era espeluznante. La felina no podía creer lo que pasaba, exhorta por sus pensamientos de amor para su asesino. ¿Por qué, Kuroko? De sus ojos las lágrimas recorrían sus lastimadas mejillas. Al final, solo eras un estorbo. Ni siquiera la miraba. ¿Cómo? Sollozaba. Tú solo eras un peón más, tan desechable como todos los demás, mi muñeca rota. La ignoraba con todo desdén. Pero, tú me amabas, no entiendo. De su boca la sangre recorría, su vista se entrecortaba. Amarte. Reía asolapado. Nunca, solo te usé con ese cuento del sentimentalismo. Solo eras basura que recogí para que matara en vez de mí. Nunca dejaste de ser un despojo, por eso ya no te necesito. Kuroko. Su corazón estaba destrozado. Y al parecer, el de la heroína también, estaba llorando. Iron reapé la lanza con brutalidad, cayendo cerca de los héroes que solo podían observar el horror. Descendió de forma estrepitosa, boca arriba trataba de mantenerse en este mundo, pero sus fuerzas la abandonaban. En un último acto posa sus ojos en Kemi, quería decirle algo a ella, solamente a ella. Lo siento, Kemi-san. Las lágrimas empañaban sus ojos. Lo siento, tanto. Extendía su mano, tratando de sujetar a la que alguna vez le demostró amistad, y la destruyó por un ser que no la valoró. Utsushimi se acercó para sostenerla. Está bien, amiga. No podía evitar llorar. Y posó su mano en la de ella, sujetándola con fuerza, con calidez. La luz se desvanecía de sus ojos, poco a poco la muerte la reclamaba. Y en un acto final, el susurro de su último aliento llegó a la heroína. Amiga. Su brazo cayó, sus lágrimas dejaron de salir. Rodeada por su sangre, y una amistad, Yuri murió. Deku no dijo nada, solo contemplaba la tragedia. Kemi lloraba, el dolor la consumía. Tomó con amabilidad la cabeza de la que alguna vez llamó amiga, y con suavidad le cerró los ojos. Con parte de su traje le quitó la sangre de su boca. Y con bondad la sostiene. Sus lágrimas caían en el rostro de la difunta. Ella, solo quería cariño, compañía, amor, cuando pidió ayuda muchos la ignoraron, la abandonaron, solo necesitaba que uno extendiera su mano para que ella fuera rescatada, y la ayudó el ser más miserable de todos. Su llanto opacó más la dura escena, solo su voz se oía. Hubiera deseado, haber estado allí, para extenderte la mano, salvarte, Yuri. Sollozaba. Una tierna escena, arruinada por el insensible villano. Llorar por una escoria, patético. Escupía, indignado por aquella demostración de frustración de Kemi. Además, solo terminé tu labor, heroína. Reía sin remordimiento. Ella te amaba, bastardo. Bramó. Y ese fue su error, creer en ese cuento barato. Su sonrisa desmedida enfureció a la fémina. Izuku calmó a la fémina, se acercó con cautela, dando la espalda al asesino. En un acto solemne, rompe una parte de su traje, que estuviera lo suficientemente limpia. La coloca en el rostro de ella, ocultando la faz de aquella que fue otra víctima de las mentiras de Iron Reaper. En los cielos un sonido despejaba el mal momento. No quedó desapercibido para el asesino de Yuri que un helicóptero de noticias llegó a cubrir la lucha.
Después del aviso de la fuerza del orden a su dependencia, la información se filtró, gracias a sus fuentes. Como buenos periodistas, se dispusieron a ir al lugar y comprobar la exclusiva. Al llegar, descubrieron más de lo imaginaron. Pedimos disculpas por la crudeza de las imágenes, pero es el riesgo de transmitir en vivo. Hasta el momento, los héroes no han podido detener al criminal. Por el estado de ambos, la situación podría complicarse. La periodista sentía temor al ver la crueldad, pero su profesionalismo la mantenía en zozobra, o por lo menos lo trataba. El país era testigo de la situación deplorable de sus colegas. Incluso, algunos no podían creer lo que estaban viendo u oyendo, principalmente compañeros de la academia donde Deku había logrado egresar como héroe. Demonios, está lejos de donde estoy. Kirishima se apresuraba en salir. ¿Qué? Indícame su ubicación. Tras el aviso, Shoto se marchaba para ayudar a su compañero. ¿Acaso, se repetirá lo mismo? Meditaba Ida, quien tras una batalla contra un criminal, se estaba recuperando. Deseaba ayudar, pero no en esas condiciones. Solo se quedó viendo una foto con sus dos mejores amigos en la UA, un recuerdo hermoso antes de la tragedia. No te rindas, amigo. Distintos compañeros, con la misma idea, apoyarlo. No querían volver a vivir el horror de tener que decirle adiós a un camarada, aunque dentro de ellos sabía que, en esta profesional, eso era normal, una verdadera crueldad. La espera era mucha, aquellos héroes estaban en una situación de peligro. Mientras tanto, la reportera seguía cumpliendo su labor. Hasta el momento la policía y demás héroes no han llegado a la zona. Seguiremos informando ante cualquier situación. Kuroko, divisa la presencia del helicóptero de noticias, sentía alegría al ver cómo su show era televisado. Lo deseaba, era el escenario perfecto, para un desquiciado emperador. Interesante, nuestra lucha es vista por muchos, entonces hay que darles un mayor espectáculo. La muerte de esa basura no es suficiente, la de ustedes será la atracción principal. Se regocijaba, mientras apuntaba con su cuchilla contra la pareja. Ya había sido suficiente. Deku se levantaba, presionaba su puño con enfado. Había tenido suficiente. Utsushimi, entre el lamento y el enojo, se sorprende al ver cómo se imponía su novio. No importa las heridas que tenga, los golpes recibidos, o el cansancio, él siempre se levanta. Verlo, le daba confianza. Izuku, quien es llamado el mejor de su generación, sabía que su lucha debía continuar. Era momento de demostrar que su valor podría hacer milagros, tal vez sea una fantasía, pero en este mundo, donde un bebé fue el principio de los sueños de muchos niños, todo podía ser posible. Era tiempo de ser, el héroe que deseó convertirse cuando vio aquella vez a su maestro. Kemi, aléjate, y cuida del cuerpo de Bastet. La fémina, asciende su vista hacia el rostro del héroe. Se sorprende ante lo visto, Midoriya lloraba, y a la vez sus ojos se impregnaron de su poder. Ella se quedó un momento callada. Pelearé, incluso si me cuesta la vida. Luego, agitación. La victoria lo era todo para él. Espera, Izuku-kun. Quería hacerlo recapacitar. Te entiendo, pero él ya no merece misericordia. Sus ojos ya no expresaban nada más que el deseo de luchar. No podía hacer nada, él estaba decidido. Utsushimi obedeció, cargó el cadáver y se alejó lo más que pudo de la escena. Sentía miedo, había visto morir a alguien a quien fue engañada vilmente y que llamó amiga, ahora podía perder a otra persona mucho más importante para ella. Debía tener fe, era lo más que podía hacer. Bajó a la difunta, y de pie, solo observó. Iron Reaper, al escuchar al héroe, se enfadó. Un ser que estaba más cerca al inframundo lo retaba. Lo sentía como una broma, una maldita comedia. Basta de tonterías, es hora de mandarlos al infierno. Se preparaba para atacar. Bien, terminemos esto. Su enojo sorprendió al villano. Le agradaba. Ese rostro te queda mejor, no me defraudes. El asesino pasó de su risa acostumbrada, a un efervescente grito. El espantoso sonido no inmutó a Deku, en cambio Kemi se preocupó, sintió el peligro para su amado. El estruendo no era lo único que sometió al temor a la heroína, también lo que le sucedía. El asesino cambiaba. Su coraza aumentaba en grosor, todo su traje era una fortaleza, incluso, la máscara que lo protegía se transformó, cubriendo su rostro casi por completo. Era como si su Kirk hubiera evolucionado para darle mayor fuerza. Amenazador, había perdido todo rastro de humanidad. Deku, se mantenía en pie, apretaba sus dientes, y como su enemigo su cuerpo fue rodeado por su poder. El brillo que emanaba era distinto, el verdor era más claro de costumbre.
Las chispas reventaban, sus ojos en su totalidad cubiertos por su poder, no tenía más dudas, pelearía hasta dar su último aliento. La bestia lo miró, se desató. Deku. Su arranque de furia lo lanzó al ataque, lo destrozaría con sus armas cortantes. Su lado salvaje lo llamaba a destrozarlo, acabar con su existencia por completo. Izuku, incentivado por el nefasto crimen y la afrenta contra su compañera, también va hacia su contendor. Midoriya logra bloquear el impacto, pero a duras penas. Aunque su poder le proporcionaba algo de protección, su cuerpo no estaba en condiciones para resistir tanto. Lo peor, Kuroko tenía ahora mayor fuerza. El héroe es lanzado unos metros para atrás, pero con astucia logra estar frente a su rival. Asesta un sinnúmero de puñetes en su abdomen. Luego, un fiero rodillazo aleja a Iron Reaper, la rabia del villano era latente. La arremetida del asesino no se hizo esperar, y con un fuerte golpe destroza el suelo en donde en un momento estuvo el héroe. Gracias a su agilidad pudo evitarlo, vuelve al ataque y somete a un fuerte topetazo al villano en el rostro. Se recuperaba. Maldito infeliz. El alarido fue intenso. Su brazo se cubrió por un mazo de metal. Y con crueldad logra asestarle el héroe una vez cerca de él. Este escupió sangre, el impacto fue tremendo, pero aún así se mantenía en pie. Cuando el contraataque era evidente, Kuroko aprovechó para estar nuevamente frente a Izuku. Otro golpe con el arma, y el valiente joven es despedido. Rodando en el suelo, se levanta de un salto. Pero, se notaba su agitación. Se limpiaba los restos del líquido vital en su boca. Nuevamente intenta efectuar su ataque, pero cuando trata de aplicarle un derechazo, Kuroko se cubre con un escudo. El dolor en el rostro del joven aumentó. Retrocedió unos pasos. ¿Qué sucede? ¿Te estás cansando? Deku es sometido a un fuerte impacto del arma de defensa, y en una demostración de velocidad, Kuroko había dado un salto, y con sus puños juntos golpea la espalda de joven, haciendo que éste se estampe contra el suelo. De inmediato, un codazo en el reverso del torso. El efectivo topetazo no solo provocó el grito de sufrimiento de Midoriya, las piedras de su alrededor saltaron después de la arremetida. Kuroko se levanta, lo toma del cabello, y le aplica puñetazos en su vientre. El héroe estaba muy desgastado. La crueldad era demasiada. El ki del héroe se desvanecía. ¿No tendrías misericordia? Vagas palabras de un hombre que no está a la altura de mi fuerza. Se burlaba. Pero tienes razón, Deku, en una lucha como esta eso no existe. Su cuerpo es lanzado nuevamente, cubriéndose de restos y suciedad. Ningún hombre resistiría tanto. Pero él, era distinto. No importa cuánto daño me causes. Se quejaba de dolor. Ni los insultos, que me digas. Arañaba el suelo. Y yo, seguiré, luchando. Erguía su cuerpo. Porque, yo jamás, me rendiré. Gritaba a todo pulmón. Se apoyaba en su rodilla. Se ponía de pie poco a poco. Se mantenía erguido. Se mostraba ante su rival. Lo desafiaba. Yo soy, un héroe. Su rostro apuntaba al cielo, presionaba sus puños, y gritó con todo orgullo. Plus Ultra. Su Kirk se volvió a manifestar, aún más brillante que antes. Era, como si hubiera renacido, despertando de nuevo el coraje que siempre tuvo, aquel que de adolescente demostró, y por el cual fue elegido como el siguiente sucesor del One for All. Era el epítome del poder de los antiguos portadores, sus camaradas, sus maestros. Su grito exacerbó al asesino. Iron Reaper no soportaba tanta bravura de su rival. Queriendo opacar el aullido de guerra del héroe, hace lo mismo. Sus brazos formaron sus letales cuchillas, pero esta vez más grandes que las anteriores forjadas. Muere Deku. El mortal ataque había sido desplegado. La ira consumía a ambos, no habría mayor salida que no fuera la derrota definitiva. Las afiladas armas apuntaban al cuerpo del héroe beligerante. La amorra del joven evidenciaba su agresiva actitud, mientras que el villano se acercaba velozmente contra él. Saltó el asesino y con fiereza cabe, una polvareda apareció, y de ella la risa del genocida. Kemi se horrorizó. Intentó ir, tratando de comprobar lo que más temía. Pero, algo dentro de ella se lo impedía. ¿Miedo? No era algo distinto, fe. Mientras se disipaba el polvo, la risa de Kuroko se volvió en sorpresa. No había cadáver, ni mucho menos alguna parte cercenada, simplemente Deku había desaparecido. O eso es lo que pensaban. La agilidad de Izuku era mayor en ese estado, ni las heridas ni el cansancio lo detenían, la adrenalina y su afán por vencer lo llevaron a tener una mente fuerte para aquella ocasión. Era la muestra del por qué era el mejor de la nueva generación.
Como un fantasma, aparece al lado del cruel ser, quien, anonadado por el acto del joven, es golpeado en el rostro. Ni aquellas afiladas hojas evitaron el furibundo ataque. Moldeó la coraza que protegía su cara con el puño, se desgarró, produciendo que se despedace una parte de ella. Uno de los ojos del villano estaba a la vista. Su odio por el héroe también. Un giro en el aire, logra estabilizar su cuerpo. Dejando un rastro tras el impacto, Kuroko se prepara para volver a arremeter, esta vez con algo nuevo. De sus cuchillas, pasó a unas garras metálicas de gran tamaño. Con un aullido feroz se lanza. Voy a desgarrarte la piel. Fue su grito de guerra. Endemoniado, corre a toda velocidad contra su adversario. No pensaba en otra cosa que no fuera a acabar con Deku. Como si el propio viento temiera sus armas, éstas las esquivaban, aumentando la presión en quien las iba a recibir. Izuku solo lo miraba, fijamente, sin pestañear. Ya cerca a su objetivo, las garras cortan todo a su paso por la presión, incluso una pared detrás del héroe. Pero, con gran destreza, Deku dio un salto esquivando las mortales zarpas, y gracias a su habilidad conecta una fiera patada en la quijada del enemigo, terminando con un giro para colocarse nuevamente de pie. Presionó el piso con su fuerza desmedida, dejando su huella en ella, apretaba sus dientes, da un salto y juntando sus puños golpea el abdomen del villano, quien aún se mantenía en el aire. El cuerpo de Kuroko se impregnó en el suelo, agrietándolo, generando un temblor. El enfado del héroe era evidente. Tú no tienes dignidad, ni mucho menos humanidad, todo lo perdiste, por tus ansias de ser más fuerte. Rabiaba. Cierra la boca. Tenías a alguien que te amaba, y la despreciaste. ¿Qué? Te calles. La abandonaste. Basta. La mataste. Que te calles. Intentó atacar con su brazo en forma de punzón, pero el ágil héroe lo esquiva, lo toma de aquella arma, y con furia lo impacta de cara contra el suelo nuevamente. Como un déjà vu, el villano vuelve a caer, pero Deku no quería terminar. No le importaba el dolor, el villano rueda para retirarse por unos momentos. Le daba la espalda, un error durante una lucha, pero Izuku no se atrevió a golpearlo, su código no le permitía. Fue entonces cuando Kuroko comenzó a actuar de manera extraña. Jadeaba, gemía con intensidad, maldecía toda existencia. Y aún así su locura se mantenía vigente. Esto no puede pasar. Gruñía, se tomaba la cabeza con desesperación. Esto no puede pasar. Volvía a repetir la misma frase. No, no, no. Estaba desquiciado. Él no puede ganar. No puede. No había raciocinio en él. Tú, no tienes posibilidades de derrotarme. Sus ojos brillaban gracias a su poder. ¡No! No desperdicie años en esa cárcel en vano, no mande al infierno todo para lograr vencerte, no lo acepto, no lo haré, jamás. Maldecía al cielo. Se arañaba su casco agrietado, era como si sufriera por dentro, y de pronto, de su boca brotaba sangre. A lo lejos, el arranque de dolor del villano anonadó a Kenny. ¿Qué le sucede?, se preguntó. Iron Reaper se levantaba con dificultad, y miraba al héroe de forma desafiante. Se tomaba el pecho, quejándose enloquecidamente, era como si su cuerpo estuviera siendo destrozado por dentro. Deku se mantenía observando, con asombro. ¿Acaso será? El héroe comenzaba a deducir lo que podría estar pasando. Claro, eso debe ser. Desde hace un rato se había preguntado de sus quejidos, ¿eran distintos a los que le generó la lucha? No, esos eran mucho más profundos, de su interior. Había algo que le estaba atacando por dentro. Por fin sabía cuál era la razón. La sacarosa de hierro, te está matando. Iron Reaper levantó su cabeza y lo miró con incredulidad. Abusaste de él, sin pensar en las consecuencias. El exceso de hierro es dañino para el cuerpo, ataca a los órganos como hígado, el páncreas y corazón. En la búsqueda de ser el más fuerte, te condenaste. Kuroko. La mirada del asesino aumentó. No, no, eso no es, sigue, posible. Esputaba sangre. No, no dejaré que ganes, bastardo. Apretaba los puños con furia, se los lastimaba. Tú no, ganarás. Gritó con efervescencia. El genocida vuelve a modificar su traje, esta vez con un matiz más amenazador. Picos puntiagudos sobresalían de la coraza. Su brazo derecho, aquel que había sido dañado, pasó a formar una espada de gran anchura. Sus ojos, sin vida, perdidos en la oscuridad, habían abandonado su humanidad. El grito bestial del demonio se escapa de la boca de aquel ser. Belicoso y radical, levanta el polvo con su arma. Vete al infierno. Kuroko hizo su movimiento, la muerte no le importaba. El joven miraba al feroz enemigo acercarse.
Solo podía recordar lo que lo trajo a este momento. Lo que lo llevó a tomar la idea de luchar, de seguir de pie sin importarle las heridas que tenía, sin considerar su bienestar. Él era un héroe, debía triunfar. Paso a paso se acercaba, Deku apretaba los dientes. En su mente, recuerdos amenos y dolorosos se reflejaban. Su comienzo como héroe, su mayor victoria, su primera cita con Ochako, la tierna canción de Kenny. Pero, en lo más profundo de su mente escuchaba a aquellos que fueron sus predecesores. Lo ayudaban a mantenerse firme contra su rival. Le demostraron que jamás lo dejarán solo, que siempre podía contar con ellos. Sus predecesores, sus guías. Nunca te rindas. El primero de todos, aquel que le otorgó su mano. Lucha con valor. El antiguo que le ayudó a controlar un nuevo poder. Enorgullécete de tu valor. La antigua predecesora, que murió por proteger a su alumno. Estaré a tu lado, siempre. Su maestro, aquel que alguna vez lo abrazó con honra. Se preparaba para recibirlo, respiraba profundo y apretaba con toda su fuerza el puño izquierdo. Sus dientes le dolían de tanta presión, sus ojos ya no se distinguían, su Kierg lo opacaba. De aquel brazo la energía se acumuló con mayor intensidad. Temblaba, no por temor, sino por la carga que tenía. Él era fuerte, lo fue antes de tener ese poder. Izuku-kun. Utsusimi solo podía observar, el poder que emanaba su novio era abrumador. Pero, aún así, sentía que era acogedor, un calor que le daba esperanza. Su brazo izquierdo mantenía su gran brillo, un resplandor que aturdía estando cerca de él. Kuroko, dominado por la extrema ira, se aproximaba sin temor. Y este se lanzó para acabar con toda presencia de aquel que consideraba el mayor trofeo. Deku, el símbolo de la paz, atacó. Detroit Smash All Stars. Su alarido paralizó todo sonido. Su puño apuntaba a los cielos, y de este un tornado se forma rodeando al villano que solo podía gritar ante la magnitud del poder. Pero resistía, aunque sentía que aquella fuerza lo expulsaba, la brutalidad del villano lo mantenía cerca al héroe. Su espada no se resignaba a caer. No importaba cuánto durara su aullido, el asesino no aceptaba la rendición. Las heridas de Izuku volvían a emanar sangre, la exigencia de aquel ataque debilitaba su cuerpo. Su alarido comenzaba a menguar. La afilada arma del criminal se acercaba al cuello de Midoriya. La mirada del héroe se desvanecía por la exigencia. Pero, cuando la fuerza lo abandonaba, sintió el apoyo que por tanto tiempo lo tuvo. Cada uno de los anteriores lo motivaba, la imagen de ellos lo sostenían de su espalda con una mano para que soportara el rigor de la lucha y así no caer. No solo eso, una tierna mano tomó su dañado brazo, para que siguiera erguido, la dulce Uraraka le sonreía, lo mantenía batallando. Ochako, miraba de reojo. Y a lo lejos, el grito de aquella mujer que lo salvó de su dolor. No te rindas, Deku. Utsusimi, su mayor apoyo. Kenny. Se sintió fortalecido la confianza, el mayor poder del ser humano. El embelesado héroe vuelve a dar un grito de batalla, más fuerte que el anterior, y que cayó al de Kuroko. La embestida de energía aumentó, el tornado se volvió más fuerte, el villano bajaba su cuchilla, era absorbido por la abrumadora energía. Tomó fuerzas y con hidalguía impacta su puño contra la quijada del asesino. Del brazo de Deku el poder se desencadenó, y Ron Reaper, entre sus aullidos, fue expulsado. Ascendía, rodeado de aquel ataque, sin poder escapar. La intensidad de aquella bestial arremetida comenzó a desintegrar su coraza, esa de la que estaba orgulloso, ahora solo eran pedazos de metal que lo rodeaban. Su mirada perdida, su boca abierta de donde emanaba la sangre que por sus ansias de poder reflejaba su futura muerte. Imposible. Solo pudo decir. El villano tomaba más altura, y por cuestiones de la naturaleza, su caída será con mayor fuerza. Y así fue. El descenso fue veloz, como si el propio Lucifer reclamara el alma de aquel vil ser, solo la parte posterior de su traje lo protegía. Pero, aún así no evitó el impacto. El suelo retumbó, y una nube de polvo se formó. Deku, ya sin su poder rodeado, parado con lo que le quedaba de fuerza, observó la escena con paciencia. Mientras tanto, en los cielos el helicóptero de noticias informaba sobre lo que acababan de presenciar. Un espectáculo que muchos no olvidarán. El villano cayó, es sorprendente la altura que logró alcanzar, el poder del héroe Deku es abrumador. Por la nube de polvo es imposible de constatar el estado del criminal, esperen, es posible visualizar algo. El público televidente se quedó impregnado en las pantallas, nadie se movía, la impaciencia aumentó y el silencio solo era opacado por la respiración de las personas. Esperen, ya podemos verlo. Los ojos de la reportera aumentaron por la sorpresa.
Iron Reaper, aquel que asesinó a innumerables héroes, está fuera de combate. Y yacía allí, en medio de un cráter, Kuroko, inconsciente, vencido. El héroe Deku lo logró, venció al criminal. No podía ocultar su alegría. No podía escucharlo, pero sentía una algarabía cercana, solo de la única persona que estaba cerca a él, su amada. Lo lograste, Izuku-kun. Cuando logra observar la derrota de su enemigo, levanta su brazo en son de triunfo. Aunque su rostro solo apuntaba al suelo, era lógico, había sobrepasado su límite. Más del 100%, sí, me sorprende estar, de pie. Su mente divagaba, sus ojos verdes se notaban cansados. Pero la victoria era suya, eso nadie se lo quitaría. Kemi, aún asustada, se acerca deprisa a su novio, quien su voluntad lo sostenía. Y cuando parecía que su cuerpo caería, su amada lo sujeta, evitando el desplome. No le importaba las heridas, quería ser de ayuda para él. Porque, después de tanto, la lucha había acabado. Podían regresar a casa. Izuku-kun. Las lágrimas invadieron su faz. Lo hiciste, lo hiciste. No podía evitar llorar. Sí, ahora, podemos tener una vida, juntos. Al escuchar aquella frase una hermosa sonrisa se formó en su rostro, y con un simple movimiento de su cabeza acepta sus palabras. Resistía el peso de su robusto compañero con mayor tenacidad, quería llevarlo a un lugar apropiado para que descanse, pedir apoyo, aunque, había visto el helicóptero que sobrevolaba la zona, la ayuda llegaría pronto. Caminaban con toda la paciencia que el tiempo les otorgaba, no había apuro alguno, no existía algo que impidiera que la pareja fuera feliz. Nada, que no fuera lógico. Cuando el andar de ambos se mantenía estable, un escalofrío recorrió la espalda de ella, uno que solo una entidad lo había generado antes. Al mirar de reojo, su asombro no se hizo esperar. De aquel agujero de la tierra, un demonio salía. Su mano se asomaba y poco a poco su cuerpo dañado se develaba. Sin pupilas, sin vida en el rostro, sin alma, aquel ser de las profundidades salía. Pero, la sangre lo rodeaba, las lesiones de su ser eran mortales, deberían serlo. Jadeaba, lo mantenía consciente, y como un animal moribundo, gruñía. De su brazo ensangrentado un hacha de metal se estaba formando, y con la poca voluntad que aún le quedaba, levantó su extremidad para lanzarlo con la fuerza que le quedaba. No, me iré, solo. Lanzó el arma. Dicho esto, el llamado genocida de héroes se desplomó, había muerto, rodeado por la sangre que aún fluía en él. El señor del infierno aceptaba su entrada, y con eso la bienvenida a su tortura eterna. El arma viajaba en dirección de Deku. Kemi, al ver que el letal objeto se acercaba, decide a cubrir su novio con su cuerpo. Sabía que era una locura, que su vida terminaría, pero, si era al lado de él, salvándolo, lo recibiría con gusto. Sé que lo entenderás, mi querido Izuku-kun. Abrazó con calidez a su amado príncipe, esperando el desenlace final, y con una sonrisa, cerró los ojos. Algo la estremeció. Los abre apresurada, cuando sintió que le devolvió el gesto, pero se sorprende cuando no ve el arma acercarse a ella. No, la heroína era la que era protegida, cuando levanta su cabeza observa la mirada de él, dándole la sonrisa más hermosa que pudiera tener un hombre enamorado. Las lágrimas comenzaron a fluir en ella, sabía el desafortunado desenlace que se aproximaba. Un empujón sintió Kemi, mientras que el héroe caía para un costado. Las lágrimas fluyeron. La arrima a un costado, Deku cayó de cara en el suelo. De esta manera ve el arma incrustada en la espalda de su novio. Desesperada, la quita, y gira el cuerpo de un debilitado héroe. La sangre de él manchaba las manos de la heroína, y con cuidado toma la de su salvador. ¿Estás bien, Kemi? Sonreía. ¿Por qué? Su llanto desconsolador destruyó su alma. Era yo, la que debía salvarte. Porque, sí, es lo que hace un héroe. Mantenía el alegre gesto. No, no era así como debía terminar esto, no era así. Sus lágrimas limpiaban la faz de él. Nadie puede escapar de la muerte. Tú eras el que debía vivir, el que debía vivir. Sollozaba. El llanto de la heroína opacó la victoria. No había motivo de celebración, ni de alegría, la tragedia de unos años atrás se repetía, la maldición se mantenía. Pero, para el joven héroe era distinto, había resarcido su fracaso. ¿Sabes? Al final estoy feliz. Su dañada mano la colocaba en el rostro de ella. Porque, por fin pude, salvar a la mujer que amo. Lloraba. Ella tomó la mano que tiernamente sujetaba su mejilla. ¿Qué haré, sin ti? No dejaba de llorar. Tú eras lo que tanto busqué. Vivir, creyendo en una nueva esperanza. Su sonrisa aumentó.
Porque, yo viviré siempre, en tu corazón, mi princesa. Sus ojos comenzaban a perderse en la oscuridad de la muerte. Su tiempo en este mundo se acababa. Por favor, sigue, cántame aquella canción, del karaoke, esa con la que me confesaste tu amor, quiero escucharla, sigue, por última vez. Le sonreía. Sí, Deku-kun. Cuando aquella voz lo llamó así, su sonrisa aumentó, escucharlo ahora solo le generó un sentimiento de paz, de aquella mujer de la que ama. No esperó, y con su suave voz, cantó, afligida, pero su rostro solo miraba a su novio a los ojos, cubriendo la cara de aquella mujer que sentía el mayor dolor que podía percibir un ser humano. La melodía endulzó el trágico momento, y el héroe, muriendo, se aproximaba poco a poco al descanso. Ya, no tengo temor. Cerraba sus ojos poco a poco. Ya, puedo descansar, en aquel campo de flores. Como un sueño, una simple fantasía, Izuku se encontraba en aquel lugar donde residía Ochako. Al girar, pudo verla con una sonrisa, y extendiendo su mano le demostró todo el cariño que alguna vez le entregó. Bienvenido, Deku-kun. La tierna voz de ella le apaciguó su corazón. Él la sujeta de su mano. Gracias, por esperarme. Le sonrió. Y con aquel gesto, caminan sin rumbo conocido. Y así el llamado mejor héroe de la nueva generación, murió. Acompañado del canto de un ángel, que lo guió hasta aquel mundo donde el dolor no existe, para poder vivir en la eterna paz. Pero, otra persona sufría por el dolor. Kemi dejó de cantar, no podía hacerlo más. Aquella mujer no soportó el hecho de haber perdido al hombre que ama. Abrazó el cuerpo sin vida de su amado, ocultando su sufrimiento por un momento en el torso de este. Y con bravura, escondiendo su rostro en aquella soledad, un grito hizo olvidar la melodía de paz. Pero, otra persona sufría por el dolor. Kemi dejó de cantar, no podía hacerlo más. Aquella mujer no soportó el hecho de haber perdido al hombre que ama. Abrazó el cuerpo sin vida de su amado, ocultando su sufrimiento por un momento en el torso de este. Y con bravura, escondiendo su rostro en aquella soledad, un grito hizo olvidar la melodía de paz. Izuku-kun. La muerte fue ahuyentada con el doloroso grito. Aquel alarido desgarrador dio por sentado la caída del héroe. Su lucha victoriosa, una lamentable tragedia. Y en la penumbra de la lastima, solo el desconsuelo vivía. ¿Qué triunfo puede ser cuando la vida pierdes? Todo héroe sabe la respuesta.